Universidad San Sebastián, 5 años acreditada. Presenta En Buen Chileno. ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzando esta edición de En Buen Chileno, hoy domingo 22 de octubre. Estamos justo a 4 domingos, a 4 semanas completas de la elección presidencial del 19 de noviembre. Elección de primera vuelta, elección de una sola vuelta. Lo vamos a conversar en esta jornada con nuestros panelistas. Hay, ojo, para la gente que vaya al centro de la ciudad de Santiago, la Alameda está cortada porque desde muy temprano, porque hay varias, hay algunas marchas y también hay una actividad y una maratón llamando la atención respecto del tema del cáncer de mama. Así que ahí hay algún lío en el centro de Santiago. Estamos comenzando nuestra edición de En Buen Chileno, por supuesto por la pantalla del 13 con Tele 13 Radio y T13 Móvil en transmisión simultánea. Repetición el domingo en la noche en 13C, si lo están viendo en la noche. Revisemos los titulares de esta edición. Piñera lidera la carrera presidencial, pero, ojo, se estrechan las cifras en segunda vuelta. En minutos conocemos la encuesta Cadem de esta semana. Hoy en Buen Chileno analizaremos la encrucijada del Frente Amplio en segunda vuelta con el diputado Gabriel Boric, nuestro invitado de hoy en Buen Chileno. A partir de hoy el programa va a tener dos partes durante los próximos domingos hasta que llegue la primera vuelta presidencial, porque a las 10 de la mañana con 40 minutos empieza la franja electoral, el espacio que todos los canales ceden para la publicidad política, y luego de eso volvemos con la segunda parte de En Buen Chileno. Saludamos a nuestros panelistas en esta jornada. Gloria de la Fuente, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. ¿Qué fue, Gloria, lo más importante de la semana? Creo que la aprobación de la consulta indígena del gobierno, porque era parte de lo que faltaba para el proceso constituyente. Creo que se ha logrado avanzar. Lo más probable es que esto quede finalmente para un próximo periodo, pero me parece que es una buena noticia que se haya ganado el camino con el mundo indígena. Don Sergio Melnik, buenos días. Directamente de la costa. Directamente de la costa. ¿Qué tal? Llegando al estudio. ¿Qué fue lo más importante? Esta semana fue muy movida, ¿no? Está el tema de la nave presidencial y los foros que fueron muy comentados. Está la pobreza de la campaña que no se nota, nadie diría que estamos a 3 o 4 semanas de elecciones. El fallo de la Corte Suprema, que a mí me recuerda mucho el caso Bombas. El fallo, pero por la que acogió el recurso de protección el retorno de Alewi, ¿no? donde el poder puede más que la dignidad, y todo el debate de los intereses de la deuda, esas cosas son parte de las noticias importantes de esta semana. Cosas importantes. Doña Mariana Elwin, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué fue lo más importante de la semana? O sea, yo quiero mirar el tema de Cataluña, porque la verdad es que creo que es sintomático de un fenómeno más universal, y creo que hay una situación que uno de fuera la ve como mal manejada de lado y lado y muy peligrosa. Por lo tanto, creo que la aplicación del artículo 155, que ya todos lo conocemos, en Cataluña es algo muy grave. Está bueno. Lo vamos a tener también en los destacados de prensa. Hay una columna de Ascanio Cavallo que a partir del tema de Cataluña llega al tema chileno, pero también es muy importante en ese asunto. Don Francisco Covarrubias, buenos días. Buenos días. ¿Qué fue lo más importante de la semana? Bueno, aparte de todo lo que se ha dicho, creo que lo más importante de la semana es que por fin empezó la campaña derechamente. Creo que vamos a tener que preguntarnos si realmente una campaña puede ser tan corta como la que estamos viviendo, pero al menos ya se están visibilizando los candidatos, ya la gente empieza a respirar un poquito el aire electoral. Creo que es demasiado corto el periodo, pero ya entramos en tierra derecha. Estamos en tierra derecha, efectivamente. Pato Fernández, buenos días. Muy buenos días. Las zapatillas de Pato Fernández han llamado mucho la atención hoy en la transmisión de Facebook antes de iniciar el programa. Aparte de eso, ¿qué fue lo más importante de la semana? A mí me llamó la atención que se le quitaran las medidas cautelares a este grupo de mapuches después de esta operación Huracán que sonó con tantos bombos y platillos, porque viene a ratificar una cosa que ha venido sucediendo a todo lo largo de los episodios del conflicto mapuche que vamos viendo. Sensación de culpabilidades que son impresiones después no ratificadas por condena ni por los jueces. Y creo que, aunque algunos quisieran creer que las cosas son más verdades que las que se fallan, finalmente los fallos, si es que creemos en la justicia, son los que dicen qué es lo que pasa. Algo hay aquí. Como el caso Bombas. Es interesante el Como punto. el caso Bombas también. Es como si volviéramos a foja cero permanentemente con este tipo de situaciones. O como si no hubiera lo que algunos quisieran ver que hay.
O como, por ejemplo, en el mundo Ahora, en mapuche, rigor, gente... el acoger el recurso de protección no tuvo que ver con las pruebas propiamente tal. No, es una Pero en este también caso, pero dijeron que no bastaba con los WhatsApp. Sí, Eso con se los dijo. antecedentes que se habían presentado. Claro, exacto. y en el mundo mapuche, la gente con la que yo Para he la prisión tenido preventiva. ocasión de conversar, si hay algún acuerdo general entre todos, es en que entre los distintos inculpados son universos completamente diferentes. Por lo tanto, hacer de esto una misma majamama parecía bastante difícil de solventar. Mariana. No, yo creo que aquí o fallan los fiscales con sus pruebas, y yo creo que eso pasa mucho, o realmente la justicia, en todos los casos prácticamente vinculados con la Araucanía, no ha habido culpables. También hay una cosa que puede tener que ver con el estándar probatorio, con el estándar que se le exige a las pruebas en la justicia chilena. En el caso Bombas, finalmente terminaron 2 de los involucrados condenados en la justicia española. Así es. Y por otros Sí, pero- hechos, Sí, realizado allá. no por hechos hecho- realizados en España, evidentemente. Exacto. Sí, pero yo creo que también hay que poner el ojo justamente en esta situación, porque finalmente tú tienes gente procesada, tienes además una especie de situación pública generada con mucha expectación, mucha espectacularidad para terminar en esto. Yo creo Exceso que a mediático ojo, lo llamó un ministro. sí, un o sea, ministro creo que Barraza. a ojos de la ciudadanía tiende a ser bien inexplicable en general. Ahora, más allá de la cosa legal propiamente tal, y si es que los WhatsApp pueden considerarse como pruebas determinantes para la prisión preventiva, da la impresión que los antecedentes eran bastante sólidos en cuanto a que en el fondo eran lo que siempre se le pidió a la policía chilena es que tuviera inteligencia, y la inteligencia lo que hicieron fue traer una máquina muy sofisticada del extranjero que permitiera interceptar los WhatsApp, y a vista ya no desde el punto de vista del derecho procesal, sino que del sentido común. Da la impresión que evidentemente ahí había una organización donde buscaban en el fondo hacer actos Pero fíjate que ese es el delictivos. punto que yo creo que es importante, que aquí no importa nada el sentido común. No hay nada más reñido con la justicia que el sentido común, porque el sentido común tú lo puedes generar. O sea, eso es justamente lo que empieza a pasar con estas cosas. Se genera un sentido común que anticipa una condena a la de los tribunales. Una justicia social. En el caso de todos los temas de la política y todo eso, también ha habido algo de eso. También, pues. Que es la generación de una culpa Hay de un sentido prejuicio. común, y después viene una frustración como muy grande porque se aplicó justicia. Ahora, más Sí, allá Tato. de lo de penal. acuerdo a lo que la norma establece en Claro, Chile, que ahí claro. lo central es lo que la norma establece. En el pasado también hubo situaciones en las cuales habían videos que no en el caso mapuche, sino que en otros casos donde no fueron considerados al momento de la prisión preventiva porque el derecho procesal así lo establece. Ahora, más allá, Francisco, más allá de lo del derecho procesal, como lo mencionas tú, políticamente hablando, sí es una derrota para la Fiscalía, eventualmente cierto, para es la una gran para el derrota. gobierno, Para ni el idea. gobierno. Pero es una gran derrota. Por algo volvió a Lewin, ¿no? Pero aquí a ver si lo repone. el punto que yo quería marcar es que aquí no había estas cosas, eso lo que tú decís, Pato, de en el fondo unos tribunal popular, digamos, de lo que la gente cree, acá habían antecedentes que eran reales, eran concretos, no era que todo el mundo piensa que ahí están los culpables y vamos No, a pero hacerlo. el Había- debido habían proceso antecedentes, por o la primera vez. existencia de un Estado de Derecho implica que las personas no se las juzgan ni se las prejuzgan Estoy antes de que el totalmente de proceso acuerdo, ocurra. evidentemente, pero habían antecedentes. El punto es, y yo creo que es súper bueno el punto del Pato, porque no solamente en este caso, en un montón de casos más que tienen que ver con la política, etcétera, se genera una tal confusión que la gente tiende a igualar el tipo de delito, el tipo de situaciones que ocurren cuando eso no es así. Oye, Ha pasado en la Parece política, que ha es pasado un en el mundo. tema que tiene que ver La con última la sociedad abierta, libre, medios de comunicación, y también, no sé, hoy Es que- día, y eso se genera espontáneamente. O sea, si tú a cualquier persona, o sea, uno ha visto linchamientos en la calle, Sí. eh, Es que- antes sí, de... es que en Sergio ese Melnik, cuadro... sí. perdón. El debido proceso es sagrado. Todos tienen derecho al debido proceso. El punto es que aquí hay delitos, y lo voy a llamar delitos para no entrar en la discusión terrorista, hay delitos graves, conocidos, que finalmente terminan sin culpables. Porque ya, digamos, estos no son, muy bien, ¿y quiénes son? Entonces, o la policía o la fiscalía simplemente no son capaces de encontrar a los responsables de actos de delincuencia que están ocurriendo. Entonces, ahí viene la pérdida de la fe pública, va a decir, bueno, o sea, aquí hay delitos, hay violencia, y la justicia es incapaz, la policía es incapaz.
Y gente Ahora, que... vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que pasa cuando la Fiscalía vuelva a pedir medidas cautelares en este caso. Son las 10 de la mañana con 7 minutos. Revisemos la prensa dominical y la selección que hemos hecho en Buen Chileno de los diarios de esta mañana. Si la nueva mayoría y el Frente Amplio se unen, le pueden ganar a Piñera. Entrevista del senador Manuel José Osandón en La Tercera. Dudo que la gente que nos apoya, al menos en un porcentaje importante, vaya a respaldar a Alejandro Guillé en segunda vuelta. Entrevista al diputado Giorgio Jackson en El Mercurio. Lo vamos a conversar con nuestro invitado, Gabriel Boric, el diputado Boric, que está en unos minutos acá en Buen Chileno. A menos que se alteren los términos del intercambio, no existe ninguna posibilidad de acuerdo entre la nueva mayoría y el Frente Amplio para la segunda vuelta. La columna Metapolítica de Ascanio Cavallo, que parte mencionando el tema de Barcelona, como lo decíamos hace un rato. Él votaría por Goich para presidenta. Respuesta de la familia al uso de imagen de Patricio Aylwin en la campaña de Piñera. Está en T13.cl la crónica a partir de una carta que, entre otras, Mariana Aylwin firma hoy en el diario El Mercurio. En un solo gesto, Navarro mostró lo que daña la vida cívica y lo que le falta para conducirla. El abandono de las formas no le hace bien a la democracia. Carlos Peña comenta el lanzamiento de monedas en el debate presidencial del viernes en la mañana por parte del candidato Alejandro Navarro en su columna del Mercurio de esta mañana. Y en T13 semanal, la rebelión que golpea a Beatriz Sánchez se refiere al movimiento que inició Izquierda Autónoma al interior del Frente Amplio para discutir ahora los términos de un pacto de segunda vuelta, una cuestión que de alguna manera golpea a la candidata Beatriz Sánchez porque reconoce que no tiene posibilidades de ganar, según algunos analistas, y también porque va a proponer establecer responsabilidades políticas, dice el artículo, en términos del estancamiento de la candidatura de Beatriz Sánchez. Es una reunión mañana del Comité Político del Frente Amplio. 10 de la mañana con 9 minutos. ¿Revisamos la encuesta CADEM de esta semana? ¿Les parece? Bueno. Vamos con eso. Escenario de primera vuelta en el votante probable Sebastián Piñera. Baja un punto porcentual y queda en 42. Le sigue Alejandro Guillé con 21, subiendo un punto. Beatriz Sánchez se mantiene igual que la semana pasada en 13. Carolina Goich sube 1 a 5. Queda en 5. José Antonio Kast se mantiene y queda en 5 también. Marco Enrique Sominami baja 1 y queda en 3. Alejandro Navarro aparece esta semana con 1 y Eduardo Artés no registra menciones y por lo tanto no aparece en los resultados de primera vuelta. Esto es en el votante probable. 42, 21, 13. Los 3 primeros de la carrera presidencial. Revisamos los números de la carrera presidencial y después revisamos números de segunda vuelta. Oh no, ya, ahí están los escenarios de segunda vuelta. 47-42, si la segunda vuelta es entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillé. 47-42, 11% de indecisos. Ya. Después revisamos otros escenarios de segunda vuelta. La encuesta CADEM de esta semana. Sergio Melnik. La encuesta CADEM de esta semana es interesante en un aspecto que es la segunda vuelta. En la evaluación general, la tendencia es clara. Están todos relativamente estancados en sus posiciones. Piñera está alrededor del 40, 44. Guillé está alrededor de 20, 21. Bea Sánchez se estabilizó alrededor del 12 o 13. Llama la atención Carolina Goich, que empieza a marcar un poquito más, y los demás candidatos no tienen relevancia. Y en la segunda vuelta se produce un salto que es poco típico en estas encuestas, donde se ponen más competitivos los dos candidatos de la nueva mayoría. Ahora, lo que es interesante es que en esta encuesta se mantiene todavía el hecho de que el más competitivo en segunda vuelta sigue siendo Guillé lejos, ¿no? Eso es lo relevante. 42. 42-47. 42-47. Claro, la semana pasada era 51-36. A ver, revisemos las otras gráficas de escenarios de segunda vuelta y las comentamos. Era eso, iba 51-36 y 53-33 con Mire, respecto aquí están los escenarios de segunda vuelta, los restantes. 47-37 con 16% de indecisos en el caso de Piñera contra Beatriz Sánchez en una segunda vuelta eventual. 47-37. Otro escenario de segunda vuelta. 47-31 en el caso de si la segunda vuelta fuera entre Piñera y Goich, 22% de indecisos en este caso. 47-31. 48-28 con 24% de indecisos en el caso de
la segunda vuelta entre Sebastián Piñera y Marco Enrique Sominami. 48, 28, 24 indecisos. ¿Y el último que falta? Claramente el menos competitivo. 45-16 con 39% de indecisos si es que la segunda vuelta fuera como la quiere José Antonio Kast. Kast Piñera, 45-16 con 39% de indecisos, escenarios de segunda vuelta. Gloria de la Fuente. Dos cosas diría a partir del resultado de esta encuesta. Uno, y que ya es más o menos evidente, hubo un par de dudas de algunos hace un par de semanas atrás, pero es evidente que se instala el escenario de segunda vuelta y a eso no hay vuelta. ¿Y cuál es en el fondo el meollo del asunto de las próximas semanas? Es cuánto la franja y el episodio de campaña ahora, en los próximos días, va a lograr modificar en algo las tendencias, porque si esto sigue así, hasta lo que uno ve, lo más probable es que la segunda vuelta sea entre Guillé y entre Sebastián Piñera, y entonces la franja deberá apostar a dos cosas, a mi juicio. Uno, a movilizar electorado, porque los resultados van a depender mucho de cuánto electorado se pueda movilizar. En eso yo creo que hay un triunfo del Frente Amplio. Creo que el Frente Amplio en eso no lo ha hecho bien en las últimas semanas. ¿Por qué lo ha hecho bien? Porque hay su franja trata de movilizar más electorado, entonces yo creo que el rendimiento electoral puede ser mejor. Ojo, porque no es solamente elección presidencial, es también parlamentaria, entonces mejor el rendimiento electoral en la medida que también vaya, en términos parlamentarios, en la medida que vaya más gente a votar. Yo creo que eso es positivo. Es una creencia, porque no sabemos. Claro. Pero el punto es que si la gente se acerca a la urna, lo más probable es que no solamente vote por la presidencial, que es importante, sino que también por la parlamentaria. Claro, entonces, mejor el rendimiento electoral del Frente Amplio. Y lo segundo que diría que me parece importante en esta encuesta, no estábamos mirando la gráfica ahora, pero de nuevo mirar efectivamente dónde están los mensajes hoy, porque creo que los mensajes se tienen que empezar, o uno empieza a mirar, que se empiezan a dirigir a ese electorado que es más esquivo para los candidatos, ¿no? Y que creo que es importante también considerar. Mariana Elwin. Sí, yo quiero tomar ese punto porque la encuesta muestra también que el 64% de los votantes de centro izquierda y el 63% de los votantes de centro derecha están dentro de los votantes probables. En cambio, solo el 42% del centro y 23% de los independientes. Solo el 42% de los votantes de centro están considerados como de los votantes probables. Entonces, ahí uno entiende, tampoco, hay un 60%, llamado, hay un 60% de votantes de centro que están dentro de los votantes de los que no van a ir a votar. Claro. Entonces, yo creo que ahí se explica que el mensaje, por ejemplo, de Sebastián Piñera esté apelando al votante de centro. Y también, yo creo que la gran pelea va a ser por el votante de centro. Yo creo que la centroizquierda y la centroderecha ya tienen sus votos definidos. Eso como pero siempre ha sido, el votante de centro siempre y los independientes lo que hay que salir a buscar. Entonces, el mensaje tiene que ser al final menos extremista o menos radical que lo que se está planteando hoy día. Sobre todo pensando en aglutinar grandes fuerzas, pero lo que decía Sergio, evidentemente siempre las candidaturas se eligen a buscar al votante de centro, pero la diferencia esta vez es que es un electorado que está medio en disputa. Francisco. Está en disputa, sí, completamente. Ese es el tema. Lo que yo creo es que aquí hay distintas consideraciones. Primero, lo que aparece en la encuesta es que muestra que quiénes son los más probables que van a votar. Los sectores altos, las regiones y los viejos. Y los más viejos, ¿cierto? Ahora, son tres votantes que en general tienden a favorecer a Piñera, digamos. Es donde está el grupo más duro. Entonces, esa es una primera consideración que yo creo que hay que tener súper en cuenta. Lo segundo, respecto a lo de centro, creo que es muy importante, y no sé si podemos entrar un poco en ese tema, pero es respecto a la franja electoral, porque ahí evidentemente que lo que hizo la franja de Sebastián Piñera, y hay una carta de ustedes, digamos, los hermanos y la familia Elwin respecto a aquello, fue poner la figura de Patricio Elwin. Ahora, uno puede preguntarse si la figura de Patricio Elwin la quisieron usar, manipular, y yo creo que no fue así, digamos. Creo que hay una cosa estratégica de Sebastián Piñera de poner la campaña, pero creo que no hay un mal uso de la figura, sino que ya creo que Patricio Elwin, como, qué sé yo, Gabriela Mistral, ella forma parte de algo que nos pertenece a todos. Pues, de hecho, la candidata Goich en la ENADE puso a Gabriela Mistral. No sé si los familiares de Gabriela Mistral podrían decir que la están usando. O sea, ahora, pero nosotros nunca no hemos dicho que se esté usando. Mira,
ni la familia ni la democracia cristiana es dueña de Patricio Aylwin. Así es. Eso, ese es ¿Ya? el punto Y eso lo central. tengo, Ese es el punto todos central. lo tenemos clarísimo. punto. De hecho, en ninguna de nuestras, no sé, Mensaje. intervenciones o mensajes hemos dicho algo que esto nos cause molestia. El tema es que produce confusión. Y entonces, claro, ¿verdad? Yo creo que cuando se usa en la franja de la derecha una imagen de mi padre, que yo creo que es patrimonio de todos los chilenos, y de eso nos sentimos orgullosos. Y también de que sea patrimonio de todos los chilenos el hecho de decir Chile es uno solo, es de todos, sin divisiones. Pero produce Pero si es confusión. patrimonio de todos los Uno chilenos, ¿por dice, qué produce confusión? pues, no, es un tema electoral simplemente. O sea, y yo creo que tiene que ver con el voto de centro, con apelar al voto de centro. La confusión es... La bueno, confusión es, votaría por ¿Patricio Sebastián Aylwin Piñera? votaría por Sebastián Piñera? ¿O Patricio No Aylwin entonces necesariamente. ¿Y por quién votaría por es Patricio necesariamente Por Patricio Boric, Aylwin si votaría era por disciplinado. Boric, y eso es lo que hemos dicho. Pero no solo por Mariana, disciplinado, porque Mariana, representa en buena hora la franja de Sebastián Piñera apela a Patricio Aylwin, no apela a Pinochet, digamos, ¿cierto? Pero O por sea, supuesto es un avance, es un pero gran es un votante, avance. sí, ¿eh? Eso es un avance en Ese ese es un país. avance. Es un De todas patrimonio maneras. nacional. De uno. Es un patrimonio nacional. Sergio Melnik, Sergio Melnik. Pongámonos serios. Sí. Sebastián Piñera tiene una larga tradición familiar demócrata cristiana. Su padre y tu padre eran muy amigos, y don Patricio Aylwin era muy amigo, y Sebastián Piñera regalón de tu padre. Y cuando él pone eso en la franja, no significa Lo mismo que aplica a José Piñera. Tanto no, pues, como ¿no? regalón. ¿A José Piñera no aplica eso? No, aplica. tanto ¿Aplica como también? regalón, por favor. A ver, Sí, bueno, pero yo Sí, digo que pero el hecho de que Sebastián Piñera ponga eso en la franja dice: yo estoy ratificando mi mensaje de que yo quiero hacer un gobierno de unidad nacional. ¿Y quién es el que mejor representa el gobierno de unidad nacional? Tu padre. Y tu padre, lo que está diciendo Sebastián Piñera es que él va a buscar un entendimiento con todos los sectores, porque él no quiere gobernar solo para los suyos, él quiere gobernar para todos. Y eso demuestra que tiene ese... en la campaña Está- anterior, pero la está del en 2009, disputa perdona, eso. la del 2009, igual ¿Cómo? hubo un gesto de tu papá con Piñera, ¿no? Sí, Y en eso Que- tiene que hartos- fue- que tiene fue- hartos que fue cruces polémico. mentales Sebastián Piñera. Pato Fernández. Tiene hartos cruces mentales en este tema Sebastián Piñera, porque, claro, él sabe que es mucho más picante ser un presidente de los grupos de la derecha y basta de lo que fueron los presidentes de la Concertación. El sueño de tener una amplitud como lo que fue la Concertación en su cabeza ronda como una fantasía maravillosa, digamos. Ahora, lo que es cierto es que, y yo creo que eso es virtuoso, digamos, mejor que tenga eso en la cabeza si es que va a ganar que tenga una cosa muy de pandilla. Pero efectivamente sus votantes y lo que mueve y lo que apela no es el heredero de ese mundo, digamos. Son más bien, y ahí es donde entraríamos a conversar de Kast. pero O ¿por qué sea, dices los votantes? Porque dices los votantes, o sea, hay muchos tipos de bueno, votantes. quizás los votantes está mal decirlo, tienes razón. La estructura de apoyo partidaria, los dirigentes, su mundo ideológico que lo acompaña. Ese mundo vivió combatiendo a ese otro. A eso se dedicó los últimos Exactamente. 25 años de vida. Eso fue lo que hicieron. Una parte, no todos. A ver, Pero una parte, Sergio, pero el mira, activo pero importante, el ahí- votante duro. no, para Pero él. si en Es esa época eran un prácticamente 30%. todos. De uno, de Sí. uno. Pero, o sea, ustedes no creen en la evolución, que la gente va cambiando, que la gente va buscando. Uno de los problemas que tiene O sea, Chile, sí, uno de los pero problemas que uno tiene es lo Chile que hoy es día también, po. es la polarización que se generó en este gobierno. Y quien sea que quiera En este hacer de Bachelet. No, pero- en este de Bachelet. Y quien quiera hacer un buen gobierno para el futuro tiene que hacer para todos los chilenos, no solamente para la parte como gobierna este No, pero gobierno. fíjate que ahí yo fuente. diría dos cosas. Primero, me haría cargo un déficit probablemente de la nueva mayoría, sector por lo demás del que yo me siento absolutamente parte, y que es que se ha abandonado de alguna manera un relato coherente respecto a los gobiernos de la Concertación. Y con ese vacío, yo creo que lo que hace de alguna manera astutamente, no sé si eficientemente o efectivamente, ¿Pero pero cuándo ocurrió astutamente lo que hace Piñera es tratar de apropiarse de eso. Eso es. Yo Pero creo que tiene eso es un razón. déficit de la nueva mayoría en general de construcción Porque de está dejando el relatos. vacío. Porque la nueva Absolutamente, Pero porque no, no... pero ¿por qué? Mariana. Pero- Sí, yo Esto pasó creo en este gobierno. Esto tiene exactamente que ver con la disputa por el electorado del centro, que Obvio. fue abandonado por la nueva mayoría. Y por lo tanto, Piñera quiere buscar esos votos y muchos... Y qué bueno que sea así. A Está ver, empezando a preparar el gobierno, yo creo, sin con eso embargo, también, ¿eh? sin embargo, o sea, para nosotros el tema es
por favor no se confundan, o sea... No, está bien la aclaración. Y ese es eso el punto. Está claro. Pero y ese es el punto para nosotros. La derecha que combatió a Elwin era una derecha que representaba en ese momento un 30% de los votos. De ese 30% de los votos, hoy el piñerismo, como quien dice, está cerca del 50%, ¿cierto? Oye, y por lo tanto hay gente que se ha incorporado sí, que venía de ese mundo al tiroteo. Y parte de ese 30% que era de la derecha, que en el fondo estaba en ese momento, hoy está con Kast. Y esos votantes de Kast... Ahora, si Kast apelara a la figura de Patricio Elwin, lo encontraría muy raro, ¿cierto? Pero porque no es una estoy de derecha acuerdo muy con- combativa. no, podría creer. Pato. No, es que no estoy de acuerdo porque no fue así la historia exactamente. Nunca creció más la derecha en la historia de Chile que con Pinochet. Llegó al 44%, Sí. lo que históricamente había sido un tercio. Eso era toda la derecha chilena. Había una persona que se llamaba Sebastián Piñera, que entonces no era de derecha, sino que era demócrata cristiano, Así y se es. estaba traspasando en ese periodo a este otro lado de la cuestión. Pero la derecha entera nunca fue más grande que cuando fue pinochetista. O sea, no, es una fantasía imaginarse hoy día, sería tergiversar la historia, decir que esa era la derecha de Kast solamente, que había una derecha mucho más amplia que estaba en otra parte. No, No, estaba estaba. toda ahí. Sí. Entonces, esa derecha estaba toda ahí. Hoy día podemos empezar a ver qué es lo que pasó, porque y es a la que está apelando Kast, está como recordando su Así momento es. de gloria. Pero no se puede decir, digamos, que era una derecha estrecha la que entonces peleaba perdóname, con ¿cómo? Patricio Elwin. No, Era ¿y toda cómo la ganó? derecha más grande pero, que nunca. Pero ¿cuánto era la derecha en ese momento? ¿Era la derecha que sacó a Vigi con el 30%, la derecha que, Sí, pero que si Arturo alguien Alessandri que sacó el votó 27%? Un Esa año era la antes, derecha. el 43% Claro. votó por Pinochet. Sí, Pinochet. Está bien, pero lo que... Entonces, Fue lo un que- momento de gran expansión de la derecha. Está bien, ¿Cómo? pero Y lo que- perdón, y la derecha cuando empezó el gobierno de Patricio Elwin, o sea, estaba en contra. Y la verdad es que la derecha creía que venía el caos, creía que venía... Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No, Creo que estuvieron fue un años error en de el- gobierno. De hecho, No. Sergio de Méndez, hecho- que fue testigo de esos años. Yo en eso estoy de acuerdo Yo creo que contigo. esa siempre, había gente de derecha importante en la cosa de los acuerdos. Había mesas de acuerdo y se pusieron de acuerdo. Y, yo Eso creo que hay que... eso fue voluntad del gobierno de buscar puentes y hacerlo Y y de hacer la- las no, cosas de que la había que derecha también. hacer. Es que a Y mí- había- a ¿Por mí me qué? sorprende- Porque había un anhelo de la gente de Lógico. unidad, de terminar la Lógico. confrontación. Yo creo y eso yo es lo creo que se recogió en una ese pregunta, momento. Pero espérate, Pero yo la pregunta que hago es la pero siguiente. espérate. ¿Cómo salió elegido Piñera presidente la primera vez? ¿Con el 42% o con más de 50%? Pero O sea, es un- llegó a como sacar un y sobre universo lo electoral mismo, distinto, y sobre lo son mismo, un perdón, universo el electoral otro dato. distinto. Joaquín Lavín llegó al 48% de los Así votos. es. En la Estuvo- segunda vuelta. estuvo al Y lado de espera, la- Pero Mariana, los pero 36 aquí votos es- de- Pero- solo una cosa muy sí. chica, que yo estoy de acuerdo contigo que la derecha en ese momento y en el plebiscito tuvo una actuación que fue muy negativa y creo que la campaña el sí o el caos fue lo que marcó a Claro. toda la derecha y yo Oye, creo que fue un error y la histórico campaña incluso de de dirigentes Virgil. como Alamán y otros que mostraron cierta apertura y que en ese momento, llegado el momento, se cuadraron con el dictador. Creo que fue un error histórico. Sin embargo, esa derecha representaba un 30% aproximadamente y hoy Piñera tiene un 50%. Y ese 50%, o 50 más 1, 50 menos 1, ese 50% está compuesta por esa antigua derecha más un gran porcentaje que viene de la democracia Bueno, cristiana, de ese- ese 1.800.000 pero votos ese es el que venía de dilema ese que momento. enfrenta la derecha Y por lo hoy, tanto, porque- hoy el piñerismo es mucho más que eso. Y el núcleo más duro se fue con Kast. Fíjate que, de hecho, el dilema de la derecha en el futuro yo creo que va a ser mucho más complejo por esa misma razón, porque siguen conviviendo, a diferencia de las dos almas de la concertación en su minuto, hoy la nueva mayoría, hoy en día yo creo, pero hoy en día la derecha tiene más almas y que confrontan su propio pasado, porque Oye, yo me llama creo la que atención. No, yo creo porque que yo pasó creo otra que es muy cosa, complejo. perdona, aquí no olvidamos de, estamos recapitulando y haciendo historia. Entre medio nació mucha gente. Sí, pues. Aquí ha En nacido el mucha universo gente. electoral es Claro que distinto. no O sea, votan. entre los Pero muchos no vamos votan, a votar, tiene pero razón, entre el Mariana. 88 ya el que nació el año 88, que fue el año del plebiscito, hoy día tiene No tiene 30 idea, años, va a sí. tener 30 años. O sea, aquí ¿Qué lo que sabe se, esto en los libros de hay algo que se está Por cerrando supuesto. totalmente cerrado. Entonces, los que van a votar por Piñera no es que sean los demócratas cristianos, los que van a votar por Piñera son muchos nacidos entre medio, gente que mutó sus maneras de ver la vida, empezaron a cambiar los Ya, pero criterios. pero por también eso es que pertenecen a mundos por eso es que es culturales, tan Pato. frustrante que el mundo, por ejemplo, los candidatos de la centroizquierda en sus distintas versiones no vayan teniendo más argumentos que atacar a Piñera. Se vuelve muy frustrante Sí. porque es la imposibilidad de generar un nuevo proyecto alternativo al de la derecha que parece claro. que- Mariana, perdón, Sí, Mariana. no, yo quería decir que a mí me impresionó que en una segunda vuelta Piñera Kast saque 16%. O sea, lo encuentro demasiado alto. O sea, hay una extrema derecha que es fuerte y que está
que finalmente... Y que tomó personalidad con este hombre de una manera increíble. Y que ha sacado voz, que Sí. ha tenido... Y que al final va a terminar votando por Piñera. ¿Y qué va a hacer Piñera? ¿Va a estar con el discurso del acuerdo o va a estar con el discurso... Oye, para aportar otro dato, dos cosas. Uno, la segunda vuelta entre Guillé y Piñera parece más estrecha que en las semanas anteriores, Sí. por 5 puntos porcentuales de diferencia. Y lo segundo, hay una pauta hoy día de los secretarios generales de RN y de la UDI, entiendo que es como a las 10:30 de la mañana, donde van a llamar a votar por Sebastián Piñera y a ganar en primera vuelta. Van a insistir sobre ese mensaje los secretarios generales de los dos partidos principales de Chile Vamos. El punto es Ah, que lo vaya, ¿no, escuchan. Francisco? A ver. No, es que lo que yo creo es que van a apuntar al voto útil, porque evidentemente lo que pasa con José Más Antonio... decididamente. Sí, pero lo que pasa con José Antonio Kast es que yo creo que está tocando una fibra en un sector importante de la derecha. Es decir, está pasando una cosa un poco parecida a lo que pasó con la izquierda hace 4 o 5 años, decir, la gente quiere decir, mira, los últimos 20 o 30 años no fuimos realmente de izquierda, estuvimos contenidos en lo que fue la concertación, seamos de verdad de izquierda. Y está pasando un poco con un sector de la derecha que dice, bueno, realmente el gobierno anterior no fue realmente de derecha, hagamos un gobierno de derecha, seguimos la... No seamos acomplejados, palabras de Kast. Acompleja. Pero Entonces, ¿es eso o la defensa de alguna manera de la dictadura? Porque tengo la impresión de que el votante Kast, es que es todo más junto. que ser un votante de derecha, que no sé, No. a favor de... No, hay una defensa a ¿De la Pinochet? experiencia de la Es todo dictadura. junto, el a lo que fue. ultraconservadurismo, el pinochetismo, Sí, pero es la dureza la con dureza. los delincuentes, toda la cosa, Bueno, pero el tono perdón, como el más... paquete son completo. posiciones legítimas. Obvio que Sí, porque si tú, Sí, ¿por qué pero la posición de eso Kast, revelarlo. ¿por qué la democracia. posición de Kast no es legítima y la posición del Partido Comunista o la posición del Frente Amplio que vamos a discutir hoy día, que es de mucha extremitud? ¿Pero alguien dijo que no era legítimo? No, por eso, o sea, no, es Ustedes constatar el lo hecho. comentan como si fuese un pecado. No, pero se constata el hecho. completamente Yo más muy bien creo democrática, que, todo. no, yo creo que más bien Gloria. se constata el hecho. El punto es, constatamos el hecho que aquí efectivamente nace, y como nace en otros países del mundo, una derecha mucho más extrema. Y la pregunta que nace naturalmente es, ¿esta derecha es una derecha extrema con el discurso de derecha extrema o tiene algo de pinochetismo también? Yo Pero tengo la impresión que también además hay tiene una algo de polarización. Es tan pinochetismo. extrema como la Perdón. izquierda extrema del Frente Amplio. Sí, Pero Mariana, si no es Eso estamos claros. competencia, no es Pero competencia. también hay una polarización. Eso Una polarización que Eso hace es. que solo de los votantes probables, el 42% de los que quieren moderación, no esté tomando una decisión sobre quién Por eso votar. es la importancia del Y esa centro. es por eso es la importancia de Carolina Gochi, que la democracia cristiana lleve un candidato. Pero lo que Porque pasa es que Carolina Goich el discurso de la nueva entusiasma ni a mayoría los ha demócratas sido cristianos. seiquerizado y el discurso de la derecha se ha derechizado. No el de A Piñera. mí, hay No, una Pato cosa que Piñera. a mí hay una cosa que me parece preocupante del renacer con esta fuerza ahora que además van a ser una parte del gobierno y no tiene nada que ver esto con Pinochet, tiene que ver con las nuevas circunstancias que se están viviendo en Chile. Cuando están llegando 400 haitianos diarios y empieza a aparecer gente de color, cuando está el conflicto en la Araucanía y empiezan estos discursos que sabemos en el mundo entero que representan, y en todas partes son bastante parecidos, que aquí se empezara a generar una cierta tendencia racista, que aquí se empezara a generar xenofobia, que aquí empezaran a aparecer esas fuerzas, esos discursos, digamos, y empezáramos a convivir con eso, sería bien nefasto. Y hay una posibilidad. Y yo creo que y hay que vamos hacia allá. administrarla. Sí. Terminemos con una pared en Bolivia, o sea, como la de Que la terminemos, frontera, claro, con una- cerrando ¿Tú fronteras. cerrando ¿Tú ves un riesgo como ese, Sergio Melnik? ¿De qué? ¿Como lo que dice Pato Fernández? No. De ninguna manera. Ay, Pato yo creo que Fernández. Chile la Me gente tranquilizas sensata. profundamente. Gracias. No, Juan. yo no creo. Pero, Fíjate que ojo, creo que yo hoy ahí día- quiero tomar- Hoy día la sociedad es mucho más madura que antes. Estos son temas se conversan, se discuten. O sea, que no te quepa duda que va a haber un poco de xenofobia. Las fuerzas Sí, animales en el ser humano yo estoy salen de con acuerdo, mucha estoy facilidad. de acuerdo, eso lo Sí. decía Nietzsche. Salen con mucha facilidad. Pero la sociedad está bastante más madura y estos son temas que se conversan y hay un movimiento muy grande de gente que dice, aquí somos todos inmigrantes, hagámoslo bien. El punto es que si llegan 500 o 1000 todos los días, que nadie sabe cómo llegan, por qué llegan, quién le hace la admisión, no lo controlan en el aeropuerto, algo pasa que no está siendo bien hecho. Yo Mariana, quiero- la yo posición quiero- de la derecha va a ser, bienvenidos todos, pero hagámoslo bien. Oye, yo Mariana, quiero antes que nos vayamos a referirme comercial. a la columna de Ascanio Cavallo, porque en el fondo él dice cómo se deterioró en Cataluña en tan poco tiempo la convivencia. Y hoy día una mujer que tenía un prestigio increíble en Cataluña, le gritan, los jóvenes le gritan fascista. Y a Joan Manuel Serrat también, digamos. Y a Juan Manuel Serrat también. Y entonces dice, ¿qué está pasando ahí? Y en tan poco tiempo.
Entonces habla de cuidar el lenguaje. Sí. Y lo quiero tomar como ejemplo con el candidato Navarro que tira las monedas a Sebastián Piñera en un debate. Republicano. O sea, es muy corto el Iván tiempo Valenzuela en que en el tú debate. empiezas. Me llegaron 2 veces. ¿Sí? Mira, Tomás. Es muy corto el tiempo en que tú empiezas a cambiar el lenguaje, Sí. a terminar en la intolerancia y en el odio. Eso dice Cavallo. Y yo creo que, ojo, nosotros- porque Sí, es un súper tema... recomendable la columna del de cual- Cavallo de este momento. Mariana, Perdona, Sergio, que te nosotros que interrumpa. somos los más viejos de este... Tenemos que ir a la pausa, 10 con Nosotros lo 32. vivimos. Aquí debaten Supimos. Sergio Melnik, Mariana Elwin, Exactamente. Gloria de la Fuente, Pato Fernández y Francisco Covarrubias. Todo por gentileza de la Universidad San Sebastián, que es una de las 7 universidades privadas acreditadas por 5 años. Certificación que avala la calidad de su proyecto de inspiración humanista cristiana. Entre sus mejores acreditaciones destacan odontología 7 años, ingeniería comercial, química y farmacia y educación parvularia 6 años y 10 carreras con 5 años. Universidad San Sebastián. Ser reconocidos con altos niveles de acreditación es el fruto de hacer las cosas bien. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato en esta edición de En Buen Chileno por el 13, por Tele 13 Radio y Tele 13 Móvil en transmisión simultánea. Universidad San Sebastián, 5 años acreditada, está presentando En Buen Chileno. De vuelta en esta edición de Buen Chileno, lo hacemos por el 13, por T13 Móvil y Tele 13 Radio en transmisión simultánea. Quedó pendiente el tema de Alejandro Navarro. Mariana Elwin quería hablar sobre de las monedas de Alejandro Navarro. Sí, es que la verdad es que yo creo que revela un nivel demasiado bajo y que es riesgoso, pero quería decir una anécdota. Alguien puso en un Twitter, debiéramos tener una alta dirección pública para postular a candidatos a presidente, porque la verdad es que hay algunos que no pasarían la alta dirección pública bajo ninguna circunstancia. Ahora, Sí. yo me pregunto una cosa, si ese nivel como de... Porque ahí hay una apuesta electoral que es polarizando y siendo yo el que más odia a este candidato voy a ganar más votos. Si hay esa temperatura en Chile, porque cuando se habla tanto de la polarización y todo eso, yo verdaderamente en las calles y en las conversaciones no la veo. Es más levita. Es verdad que se da en determinados niveles como dirigenciales, pero la gente no creo que... De hecho, el desinterés que uno ve más bien con esta elección es alto. No ves que la gente ande como enfurecida buscando enemigos por las calles para encararle su candidato. No tengo esa impresión. Al revés, yo creo que pasa el 50% de la población que probablemente va a ir a votar ve algo de esa polarización, el otro 50% de las personas en general en Chile está en otra, no discutiendo siquiera las elecciones porque no hay ni clima electoral. Pero en eso es bien siquiera, ni sintomático mucho que la clima. franja electoral y el debate que hubo esta semana fue muy marcado respecto al antipiñerismo, digamos. Es decir, Marco Enrique Minami ocupó la mitad de la franja contra Piñera, la Beatriz Sánchez también ocupó la mitad de la franja contra Piñera. Entonces, ese antipiñerismo yo creo que tampoco está muy Pero fíjate presente que en las más que calles. anti- Es decir, porque Piñera- además Piñera ya gobernó, entonces pero- tampoco esa Pero campaña del antipiñerismo, terror... a mí me llaman dos Pero ya no cosas vende. la atención de la franja. Una, y a propósito de quiénes son los electores, al final, más allá que haya cambiado, que haya nacido mucha gente durante estos años, finalmente los electores siguen siendo los mismos. Entonces, el recurso que se utiliza es más o menos similar y tiene que ver mucho con el clivaje autoritarismo-democracia, todavía. A años luz de que en el fondo hayamos probablemente estado en eso, aparecen pocos nuevos temas en general en la franja y eso es bien, me parece bien sintomático del elector finalmente al que Sergio se le Melnik. habla. Yo creo que la polarización está y existe y está todavía latente, pero ¿te acuerdas lo que pasó cuando el ministro Valdés lo encontraron comiendo sus hot dogs en la calle y alguien y se genera una polaridad y empiezan a tirarle cosas a Valdés? Valdés, uno puede tener la opinión que quiera, pero no es un tipo agresivo, es un tipo encantador desde el punto de vista, a diferencia de lo que era Arenas, que era un ser Es que hay grupos insoportable. Pero no será- Grupo. Lamento Entonces, interrumpirlos, ¿Qué? lamento interrumpirlos, pero que vamos a la franja electoral, Y después lo quedan comentamos. 15 segundos. Al regreso, después de la franja electoral, estamos con el diputado Gabriel Boric como invitado en esta edición de En Buen Chileno. Lo hacemos con Melnik, Covarrubias, Fernández, Elwin y De la Fuente, acá por el 13. En Buen Chileno sigue después de la franja electoral.
De vuelta en esta edición de En Buen Chileno, después de la franja, los próximos domingos también nos pasa lo mismo, ¿eh? Tenemos la franja electoral en el medio del programa, así que vamos a estar, por supuesto, comentándola con nuestros panelistas de todos los domingos, también de los martes. Este martes tenemos En Buen Chileno Presidencial con Marco Enríquez Ominami como invitado y nuestros panelistas de siempre, Gloria de la Fuente, Sergio Melnik, Mariana Elwin, Francisco Covarrubias y Pato Fernández. Ya está, lo vieron en pantalla, nuestro invitado de hoy, el diputado Gabriel Boric. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. No van a aparecer con la franja. Estamos ahí viendo cómo lograrlo, pero lo que pasa es que yo soy militante del movimiento autonomista y como movimiento y no partido legalmente constituido no tenemos un espacio propio. No hay tiempo, claro. No hay tiempo propio. Entonces estamos viendo en qué espacio, si lo estamos conversando con el Partido Humanista, vamos a verlo también en la franja de Beatriz, ahí apareció unos segunditos en la franja de Beatriz el otro día, pero tiempo propio como movimiento no tenemos. ¿Pero es verdad que están medio peleados por eso? No. ¿Es verdad que hay algunos que piensan que Revolución Democrática tendría que haber sido más generoso con el tiempo, tomando en consideración que las firmas son por la candidatura de todo el Frente Amplio? Yo creo que acá en la franja lo importante es proyectar el proyecto colectivo que tenemos, que es el del Frente Amplio. Y evidentemente los partidos tienen que tener un espacio para posicionar sus identidades particulares, pero lo principal tiene que ser del Frente Amplio. Ahora, dicho esto, las noticias sin fuente, digamos, con las voces en off, que muchas veces fuentes cercanas al Frente Amplio afirman que, o fuentes cercanas a la moneda aseguran que Alewi se habría... Todo ese tipo de cuestiones, la verdad, es más del cagüín que de lo que realmente pasa. Hay mucha especulación en eso, pero yo por lo menos estoy muy tranquilo con la franja, pero más que con la franja, con el trabajo que estamos haciendo en Magallanes. Vengo llegando de allá, me voy hoy día de nuevo, estamos en un despliegue territorial intenso, contando la pega de los últimos 4 años, así que pelear por 3 segundos en televisión no creo que sea el centro del debate. O sea, no te importa. No es que no me importe, no sería tan arrogante para decirlo de esa manera, pero creo que no es uno de los debates centrales que estamos dando. Me preocupa más el despliegue territorial en mi región, en Magallanes, en Tierra del Fuego, en Última Esperanza, que 3 segundos de la tele. Gloria de la Fuente. Sí, yo creo que uno de lo que está mirando en esta franja ahora es como la despersonalización de la política, porque las listas son enormes y probablemente nos vamos a encontrar con unos votos importantes. Entonces, a propósito de eso, ¿cuáles tú dirías que son las 2 o 3 ideas importantes que el Frente Amplio quisiera transmitir en su franja parlamentaria? Bueno, yo creo que una es la que transmitió la franja presidencial respecto de la importancia de ir a votar, la importancia de participar, y que creo que fue muy bien logrado por Julio Milostich y el Riquelme, digamos, que confirman que un voto puede ser relevante. Y más aún cuando hoy día estamos ante un escenario de profundo desprestigio de la política, y para recuperarla necesitamos participación. Participación no solamente en los términos electorales, sino ojalá tener una democracia de mayor densidad, porque la política no se reduce solamente a las votaciones o a los espacios institucionales. Política también es lo que hace el movimiento No Más FP, es lo que han hecho los estudiantes, es lo que hace, no sé, el movimiento Un Oncólogo para Magallanes, que logró llevar un especialista para atender a los niños que tienen cáncer allá. Y por lo tanto, la participación que se expresa en el voto este 19 de noviembre es una de las ideas centrales. En segundo lugar, ¿tú encontraste, me había preguntado... Es que sobre ese punto, ¿tú encontraste que fue bien logrado en la franja esto del señor Riquelme y esto que en el fondo apelan a que vayan a votar contra Piñera? Me da la impresión que es una cosa un poco burda, ¿no? O sea, porque está bien llamar a votar, pero a votar por algo, no contra alguien. La franja se va a ir desarrollando durante todo el mes, y me parece que la tira que se hizo en este día para poder llamar la atención respecto de la importancia del voto fue tremendamente positiva. Ahora, el despliegue de las ideas propias es sin lugar a dudas lo central en un debate político, y por eso el día de ayer Beatriz Sánchez presentó el programa que construimos participativamente durante cerca de 4 meses, en donde participaron gente en todas las comunas, desde Arica a Magallanes, y que además las diferencias que habían fueron zanjadas mediante un plebiscito que fue vinculante, asociado también a gasto fiscal. No, está bien, y por lo tanto, en términos de propuestas, o sea, si lo que me dedicarle la mitad a la franja a decir que levántense a votar para que no salga Piñera. No, yo no creo, fue un tercio de un día de la franja. Yo diría que eso equivale como al 0,5% del total de la franja. Lo importante son las ideas propias, y eso es lo que vamos a defender, pero también, evidentemente, en política tú tienes adversarios.
Y uno no habla en ideas en abstracto, la política es también situada. Tú opones tu proyecto al de otro y lo presentas en positivo. Yo no me defino un anti-cosas, me defino a favor de cosas. Pero estoy a favor de cosas que otra gente cree legítimamente totalmente lo contrario. Y es importante hacer ese contraste para que se entienda que en política hay alternativas diferentes y que no es irrelevante quién gobierne. Entonces, las ideas centrales son, una, de la franja, la importancia del voto. En segundo lugar, la recuperación, o más que recuperación, el aseguramiento de ciertos derechos sociales que desde nuestro punto de vista debieran estar fuera del ámbito de los negocios. Y en tercer lugar, yo creo que para nosotros es muy importante, y en particular como representante de una región extrema, una descentralización que no quede solamente en el discurso ni en la elección de autoridades, sino con traspaso efectivo de competencias a los gobiernos regionales y a las autoridades locales. Yo creo que esos son elementos muy importantes, en donde tenemos propuestas bien específicas para eso, en las que, si ustedes gustan, podemos entrar en detalle después. Vamos a ver. Pato Fernández. Oye, Gabriel, Francisco te hacía una pregunta que a mí me interesa saber un poco en el desarrollo de eso, ¿cómo lo ves tú? En un país, digamos, se tiene que convivir con las diferencias. No hay caso, digamos, o creo yo, no hay caso. Y aquí hay un mundo que efectivamente fue pinochetista, participó más o menos en el gobierno, Sergio es uno de ellos, y Beatriz Sánchez una vez no quiso venir acá porque estaba Sergio sentado acá. Está permanentemente invitado. ¿Qué te parece? Quiero saber tu opinión de eso, pero además, ¿cómo se convive con esas diferencias? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, Sebastián Piñera es como la llegada del fascismo, de la barbarie, del robo y del delito? ¿O sencillamente aquí hay, no sé, quiero ver que me expliques cómo te imaginas, cómo estás viendo tú esa convivencia y cómo te la figura? A ver, varias cosas. Yo desdramatizo no me gustan estos apelativos tan categóricos. Si algo me convenció en el último tiempo es la importancia de dudar. Lo conversábamos el otro día en un lanzamiento, en un evento de recaudación que hicimos para la campaña, en donde antes había muchas certezas colectivas y uno podía, y era difícil, estando en el mundo bipolar, dudar de las certezas colectivas. Y el que dudaba era visto con amenaza. Le pasó a uno que es de mis grandes referentes, Albert Camus, que dudaba y fue tildado de lo uno y de lo otro. Hoy día hay muchas certezas individuales, ya no hay tantas colectivas, pero cada persona pareciera estar segura y con el adjetivo en la punta de la lengua para juzgar al que está al frente. Yo creo que ser rebelde hoy día implica dudar, y por lo tanto tachar y categóricamente a una persona de... la promesa del caos, si es que gana este o si es que gana cual, a mí me parece que es un poco exagerado y no se atiene a la realidad. Dicho esto, yo respeto la decisión de Beatriz, por cierto. Estoy acá porque creo que es importante que el Frente Amplio y las vocerías que tenemos, que todavía no son tantas, esperamos ir diversificándolas, que haya más mujeres también, que es muy importante, pueda estar en estos espacios de debate. A mí, personalmente, me parece que, sin personalizarlo en Sergio, pero que ministros de una dictadura que fue cívico-militar, criminal y asesina, independiente de la discusión que se pueda tener respecto del legado de la misma, a mí no me gusta la idea de que representantes de esa dictadura estén juzgando a candidatos o evaluando a candidatos, pero es una decisión del canal que yo por lo menos respeto, y por eso estoy acá para también debatir con Sergio y con todos ustedes en sus propios méritos. Me parece que es lo que corresponde para poder debatir las ideas. ¿Sergio? Sí, a mí me parece sorprendente estos vetos, como si tuvieran una autoridad moral que nadie se las ha entregado. En este caso, Beatriz Sánchez es tu líder, y tu líder presenta una situación de antipatía, o sea, de antipatía y de segregación que no se condice con ser presidente de todos los chilenos, porque si nos ponemos a descalificar de esa manera, yo te podría nombrar 20 que trabajaron en la Unidad Popular que están acá, que no debieran estar, y entonces empezamos a descalificarnos y se acabó la convivencia, terminamos a patadas. Sí. Y ese acto discriminador basado en una superioridad moral que ella no tiene, es muy complicado para la convivencia. Yo creo que es importante despercudirse de las superioridades morales. Creo que es muy diferente un gobierno democráticamente electo con todos los problemas que puede haber tenido que una dictadura que mató, asesinó como política de Estado. Pero
Tampoco quiero centrarme en esa discusión, acá en esta discusión de pasado. Yo sé que a ti te interesa mucho también, y lo has planteado permanentemente, los temas de cómo se actualiza la política, cómo se actualiza la izquierda, que es lo que estamos pensando frente a la revolución tecnológica que se viene, cómo nos vamos a relacionar en el ámbito laboral cuando tenemos la idea que decía Schumpeter del capitalismo destructivo, no en términos despectivos, sino que avanza destruyendo también, destruyendo puestos de trabajo, destrucción creadora. ¿Cómo nos vamos a ir relacionando con eso? Y me parece mucho más interesante hoy día en este programa, por lo menos, referirnos a eso. Yo no vengo acá con una postura de superioridad moral. Creo que las superioridades morales hacen daño. Yo creo que además nosotros, como generación, somos herederos de muchos luchadores pasados de los cuales tenemos mucho que aprender. Y no solamente de los de nuestra propia línea. Yo leía hoy día a Sebastián Edwards en la mañana que decía, yo no sé si Boric y Jackson sabrán quién es Alejandro Foxley. Yo estuve en el lanzamiento del libro de Alejandro Foxley el día martes pasado en Cieplan, en la Flaxo, perdón. Me leí el libro, un libro que se lee bastante rápido, La Segunda Transición, porque me parece importante dialogar también con ese mundo y poder aprender y entender, por cierto, de que un país no se hace de la nada. Uno tiene que estar aprendiendo permanentemente y reconocer las luces y sombras de lo que vino antes, de lo que estuvo antes. ¿Cuál fue el mejor gobierno de la Concertación, a tu juicio, Gabriel? Es que esto, esas preguntas que después te las sacan como en una cuña, yo creo que son difíciles de responder. Yo creo que la Concertación, yo creo que la Concertación fue una coalición que realizó avances importantes, por ejemplo, en materia de expansión de la matrícula en educación, no solamente superior, superior por cierto, pero también cobertura total escolar, en donde aumentó la renta per cápita, en donde bajó la pobreza de un 40 a un 12% en 20 años, y elementos que sería totalmente absurdo de parte de un militante de izquierda como yo, sencillamente desconocer, porque la política se hace desde la realidad situada. Creo, y tengo un juicio crítico respecto al contenido político de la transición, a todo lo que se cedió, a el incumplimiento incluso de parte del programa de, por ejemplo, la recuperación de las empresas que habían sido privatizadas a precio de huevo, con lo que fue un robo del Estado, digamos, y que finalmente se decidió dejar de lado. Tú no puedes hacer esas aceleraciones al programa. No, no se ¿por qué puede. no? ¿Tú crees que las privatizaciones...? Tú eres un diputado de la República y cuando tú dices una cosa, tienes que dar sustento y tienes que denunciarlo en los tribunales. Porque la pregunta es, ¿en qué te basas para decir que pasó eso? Yo no digo que no haya pasado en alguna empresa. Sí. No, O sea, perdón, pero ¿está documentado, María ¿por qué no están los tribunales? Entiéndeme. Los números que presenta Monker son, desde el punto de vista técnico, malos números. Lo mismo que cuando están criticando las utilidades de las ISAPRE y la utilidad, son malos números porque tú no comparas las utilidades contra el patrimonio. Hubo privatizaciones. Hubo privatizaciones, pero eso no significa que las regalaron. Y para eso hay que haber estado bien, hay que entender cómo funciona la empresa y cómo se valora una empresa. El valor de la empresa no tiene que ver con el patrimonio, el valor de la empresa tiene que ver con cosas presentes. Yo les quiero decir que Sokimich es una empresa que se iba a cerrar en Chile, a clausurar. Y hoy día es una empresa que es competitiva a nivel mundial, significa que está muy mal administrada, como la mayor parte de las empresas del Estado. Porque no es que tengan malos administradores las empresas del Estado, es que interviene la política. Y cuando interviene la política se acaba la técnica. Sergio, yo creo dos cosas respecto a eso. Me parece que esto no es un problema jurídico, no es un problema solamente jurídico. Puede haber casos jurídicos en donde efectivamente se violaron leyes y se hicieron cuestiones fuera del marco de la legalidad. Pero yo tengo un juicio ético respecto de cómo, más que ético, un juicio político respecto de cómo ciertas empresas que, en particular del 86 en adelante, porque la serie de privatizaciones, la más dura vino al final, se entregaron por ejemplo, Sokimich. Por ejemplo, Sokimich, me parece que es el caso, además que el litio tiene una perspectiva de valor para Chile que es tremendo. ¿Quieres que te cuente una historia? Porque yo no, preferiría que no, pero... No, claro, porque lo que pasa es que es fácil decirlo... Pero no me interesa, pero Sergio... Cuando se ofrecieron las acciones, nadie las quería comprar. Para las acciones de las Chilectra... Que la gente no tenía plata tampoco. Había información. Es que tú siempre puedes seguir sacándole la cosa. Sí. Estamos hablando si se vendieron a buen precio o a mal precio. Bueno, pero estábamos haciendo un balance. Lo que pasa es que estas no son discusiones políticas, son discusiones técnicas. De cuánto vale una empresa y en cuánto se vendió. La técnica... Pero la política, Sergio. Dime, ¿qué pasó? La técnica no es una suerte de verdad o dogma revelado que no está situado dentro de la discusión política. Mira, déjame ponerte un ejemplo. El mismo Foxley, en el libro La Segunda Transición, habla del subóptimo técnico.
del subóptimo técnico, refiriéndose a que hay decisiones que podrían ser técnicamente perfectas, pero que no se adecúan a la realidad política. Claro. Por lo tanto, es tremendamente... Está lleno de decisiones así. Y por lo tanto, las políticas públicas son el second best. las políticas públicas requieren de un proceso de diálogo. Eso es algo que yo creo que le ha faltado a este gobierno, por ejemplo, en donde ha tenido la posibilidad, y hablemos del momento actual y de lo que viene a futuro, en donde este gobierno tuvo la posibilidad, por ejemplo, de hacer una reforma educacional profunda con los profesores, con los actores sociales que habían empujado y permitido que hoy día estemos discutiendo estos temas, y de una manera increíble logró tener a todos los actores sociales en contra de las demandas, desde los padres y apoderados por un lado, en el caso de los colegios particulares subvencionados, el movimiento estudiantil por otro, los rectores, los profesores, y eso ahí me parece que faltó un diálogo social que también es uno de los elementos importantes de los cuales tenemos que aprender en el Frente Amplio. Yo creo que cada gobierno trae aprendizajes para adelante, y yo creo que ese justamente es uno de los que tenemos que revisar y aprender para adelante. Mariana Elwin. Yo me alegro que aprendas de Alejandro Foxley, ¿eh? Y te veo muy abierto. Yo creo que te ha hecho bien ser diputado, porque también ahí es donde uno aprende a convivir con ideas distintas y a ponerse de acuerdo. Pero no, y yo quiero decir otra cosa. No entrar a la DC, Boric. No, pero poder conversar, eso es importante. Es lo mínimo, es algo que también para el otro lado. También, bueno, es bien importante, digamos. Es bien importante al revés, que haya algunos más viejos que aprendan de los más jóvenes. De todas maneras, yo te digo, creo que los jóvenes han hecho un aporte importante en el país y es su momento y tienen que seguir en eso. Pero yo te quiero preguntar... Con un poco más de humildad. Pero yo te quiero preguntar... La Mariana que está preguntando en su Estamos colaborando. Sí. No, Mariana. Yo te quiero preguntar si a ti te interpreta el programa de Beatriz Sánchez. Totalmente. Totalmente. Me interpreta totalmente, porque además, por la forma en cómo construimos el programa de Beatriz Sánchez. O sea, ¿cuál es tu concepto de democracia, de gobernabilidad? Porque leía hoy día a Gabriel, ¿cómo se llama? A Giorgio, que decía que la democracia consiste en que, o la gobernabilidad consiste en que los representantes hagan lo que los movimientos sociales pidan. Yo creo que la democracia consiste en que exista un diálogo permanente entre... Yo no creo en el despotismo ilustrado del siglo XXI, todo para el pueblo pero sin el pueblo, que es lo que pareciera representar de alguna manera lo que ha sido los gobiernos de la primera transición o del 2006, perdón, del 90. ¿De dónde sacaste eso? O sea, ¿De dónde? Porque yo creo que ahí hay simplismo y hay ignorancia histórica. Pero Mariana, te lo respondo. De que la gente no participaba, o sea, la gente participaba. O sea, pero, Mariana, yo participé, fui parlamentaria. Había organizaciones sociales, mi padre se sentaba a la mesa con Manuel Bustos todas las semanas, prácticamente, Mariana, con las mujeres de los detenidos desaparecidos. Entonces, ustedes se han formado una imagen de que aquí todo era cupular y que el pueblo estaba gobernado por unos iluminados, y yo creo que eso es ignorancia histórica. Bueno, está bien. Permíteme responder. Sí. Yo no creo que no haya habido nada de participación, ni tampoco creo que los 17 millones o los 13 millones de chilenos que eran en 1990 todos tenían que estar votando todos los días. Entonces, cualquier caricatura, saquémosla del debate. Yo creo que hubo una decisión política a fines o al comienzo de la transición, antes de 1990, que Edgardo Benninger la calificó y él la llamaba la operación legitimación. ¿Qué es lo que lo dice él en esas palabras en una entrevista? La operación legitimadora consistía en lo siguiente. Benninger decía, el gobierno del presidente Elwin tiene un tremendo desafío, que es que viene con un mandato de cambio respecto de que todo, y en donde está la idea de que todo lo que se hizo en la dictadura está mal y por lo tanto hay que cambiarlo. Y nosotros, Concertación, tenemos el desafío de poder legitimar el modelo económico en particular con cambios sociales. Y eso requiere acuerdos y gobernabilidad. Para eso es necesario poner, y esto ya es una interpretación propia, el movimiento social que había permitido
que permitió derrotar a la dictadura, pero yo no me quiero centrar solamente en este tema del programa, pero es solamente para responderle a Mariana. El movimiento social estuvo de acuerdo, la CUT estaba de acuerdo con eso. Mariana, entonces, de verdad que aquí, o sea... Yo no estoy haciendo una caricatura del gobierno de Patricio Elwin. No, estoy diciendo que hubo una decisión política de privilegiar la gobernabilidad por sobre la movilización social. Eso es un juicio, uno puede hacer un juicio político de eso, no moral. Yo no creo que haya sido gente mala como Darth Vader escondido detrás de una silla mirándolos para atrás y diciendo vamos a cagarnos al pueblo. No, yo no estoy pensando en esos términos. Estoy pensando de que una decisión en donde se estimó que lo mejor era tener un periodo de tranquilidad porque había el temor a una regresión autoritaria. La gente tenía temor. Bueno, pero está bien. Y lo que me interesa hoy día, por sobre todo, es hablar del futuro. Y lo que me interesa hoy día es hablar... Por eso te pregunto del programa. Hablar del programa. Sí. Y el programa tiene ciertos elementos que a mí me parecen tremendamente importantes que nos diferencian también de las demás candidaturas. Como todas las candidaturas se diferencian unas de otras a propósito de su programa. Por ejemplo, el seguro único de salud. El seguro único de salud me parece que es fundamental para tener un sistema de salud en donde el dinero no tenga que ver con la calidad y la oportunidad con la que accedes a una salud que sea digna para todos. ¿Y en qué consiste? ¿En qué se diferencia del seguro único que plantea Piñera? O sea, hay una diferencia sustantiva, que es que las ISAPRES no siguen en el sistema. Que las ISAPRES no siguen en el sistema. Estamos hablando de un seguro único básico para todos. El que quiere tomar seguros complementarios lo puede tomar, pero ¿qué es la diferencia con la propuesta de Piñera, que es la misma? No es la misma. Hay una diferencia sustantiva, que es que el 7% tiene que, todo el mundo, el 7% va a un seguro único. Eso termina con el sistema con fines de lucro que hoy día tienen las ISAPRES y por sobre todo tiene que haber, pero Sergio, en el caso, mira, acá a veces da la impresión en estos programas, y a propósito también de la pregunta de Mariana, como que vienen con preguntas pensando para como generar una polémica. Déjame responderte en profundidad parte del programa de Beatriz Sánchez y después, si quieres, entramos a diseccionar cada una de las propuestas en las que les parezca y no les parezca, ¿ya? Estamos el seguro único de salud. Y bueno, y si Piñera propone un seguro único de salud en los mismos términos que Beatriz Sánchez, en buena hora. Si las ideas no son buenas o malas dependiendo de quién la diga. Hay que juzgarlas en su mérito. Y eso es lo que a mí me interesa defender. Respecto al tema del seguro único de salud. Respecto a ese seguro único de salud en donde hay un 7%, el 7% sea una cotización solidaria y en donde además hoy día tenemos un problema que es muy significativo, que es que el 50% de los doctores que se forman en Chile atienden en la salud privada. Eso significa, y en la salud privada se atiende un 20% de la población. Eso es uno de los principales motivos por los que tenemos listas de espera, porque no tenemos una oferta pública suficiente como para poder cubrir las necesidades de la mayoría de la población chilena. Eso es algo que tenemos que, yo creo que hay que terminar primero con los carteles de los especialistas. Me parece que la formación de especialistas tiene que estar... No puede depender de los mismos colegios, de las mismas asociaciones. Que no dependen de la... Una idea súper liberal, así que... Pero bienvenido sea, pero sí, tratar de poner adjetivos... A mí me interesa, Gabriel, preguntarte una cosa que más de fondo, más general respecto al programa, que me interesa mucho. Ustedes parten sobre la base del diagnóstico, desde que inician el Frente Amplio y desde antes, desde los movimientos sociales, de que aquí se impuso un modelo neoliberal, simplemente, y que en el fondo está todos los chilenos amarrados a este modelo neoliberal. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer respecto a este tema es decir, ¿cómo te explicas tú que hay un 50% de la gente que vaya a votar por Piñera? ¿Esa gente que es ignorante, no sabe, no se da cuenta que se la están cagando, como dices tú? ¿Qué explicación está de que en el fondo no se den cuenta de un sistema impuesto en el cual lo están perjudicando? Francisco, yo sería de una arrogancia brutal que dijera que la gente que vota por Piñera es tonta. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de hablarle a todo Chile y no desprestigiarlos por las opciones políticas que tengan. Entonces, de partida, esa caricatura que tú tratas de instalar... la caricatura que han presentado ustedes, no, que en el fondo usted representa el país estás hablando conmigo hoy día, hablando conmigo acá, y te estoy diciendo exactamente lo contrario a lo que tú estás afirmando. No, yo no hago una caricatura, ni tonteo a la gente que tiene una opción política diferente a la mía. Ya, pero yendo al fondo de la pregunta. Yendo al fondo de la pregunta. Yo creo que en Chile, efectivamente, hay un modelo en donde los derechos están privatizados, en donde el individualismo prima por sobre la colaboración, y en donde
no hay o el piso mínimo asegurado respecto de derechos básicos como salud, vivienda, pensiones, educación, es extremadamente bajo y que el Estado tiene que aumentar su participación de manera significativa. ¿Cómo se explica que la gente, en el fondo, haya una Bueno, porque como en toda democracia, hay una disputa por captar la adhesión de la ciudadanía respecto de las ideas propias. Y yo creo que además en esto hay tesis que están en juego. Durante el 2011, y las tesis, o sea, la política no es una cuestión estática en donde hay una sola verdad revelada que te dice esto es lo que está pensando la gente. Uno que está en política, yo estoy en política, no soy un outsider, estoy en política de manera muy orgulloso de estar porque nos interesa reivindicarla como una actividad honesta. Queremos que la política vuelva a ser valorada como una actividad que puede ser honesta, transformadora, etc. Dicho esto, nosotros creemos de que hay tesis que están en disputa respecto del modelo y el futuro de Chile. Hay algunos que a propósito de las propuestas de la serie de protestas que se inicia en el 2011, no con el movimiento estudiantil, con las protestas regionales, en particular en Magallanes contra el alza del gas, en enero del 2011, después las protestas contra Hidroaicén, después el movimiento estudiantil y después una serie de diferentes tipos de movilizaciones que termina el ciclo, diría yo, o estamos en el ciclo con el No Más AFP, que hay algunos que creen respecto de eso que hay un malestar de lo que se le llama como la trampa holandesa de los países de ingreso medio y en donde lo que la gente quiere es más y mejor capitalismo. Que no lo plantean, por supuesto, no se plantea de esta manera. Estamos en una discusión que nos permite ocupar esos términos. ¿A qué me refiero con esto? En donde habría un enojo con los excesos del modelo, habría un enojo con los abusos del mismo y que por lo tanto en la medida en que se solucionen esos excesos y esos abusos y haya más chorreo, habría una solución. Nosotros, en el Frente Amplio, queremos algo que es diferente a esa tesis y nos interesa ponerla en la mesa para debatirla, disputarla y ojalá ganar en la correlación de fuerzas democráticamente para avanzar nuestra visión. ¿Cuál es? De que acá no es un problema solamente de excesos del modelo, sino de la esencia del mismo. Del modelo mismo. Del modelo mismo. En donde, ahora, ¿significa eso que vamos a llegar a la moneda con una máquina bulldozer, la vamos a sacar y la vamos a poner y vamos a partir de cero Chile? No. Significa que queremos empezar... Pero en la misma lógica, perdona Sergio, Gabriel, en la misma lógica, ¿se puede interpretar el resultado de esta elección como entonces, a la luz de esta dicotomía? Es decir, si gana Sebastián Piñera con la mitad de los votos, con más de la mitad de los votos, por supuesto, ¿quiere decir entonces que hay más de la mitad del país que está en la tesis primera, en la primera que tú describías? Esto es de que el modelo necesita ajustes y no en la tesis de ustedes, de que el problema es la esencia del modelo. En primer lugar, respecto a eso, yo creo, y te voy a responder la pregunta en específico respecto de la eventual votación de Sebastián Piñera. Pero yo creo que el principal problema que tenemos en Chile es que para realizar cualquier transformación sustantiva necesitamos legitimar la política de nuevo. Y si tenemos un orden del 50 o más del 50% de abstención, cualquier tipo de reforma, del color que sea, pierde legitimidad. Y yo creo que una tarea en donde... En muchos países ocurre lo mismo. Eso no es una cosa chilena. Me deja terminar la idea. Estoy hablando de una legitimidad simbólica. No estoy diciendo que las reformas tengan que ser anuladas después porque votó menos gente. Estoy diciendo de que en un país en donde vota un 40% de la gente y en donde la política y el Congreso es de las instituciones más desprestigiadas que tienes en el lugar, tienes un problema político profundo. Y eso es... Las estudiantes también lo tienen, Gabriel. Por cierto, yo no estoy... Claro, pero son actores legítimos. Pero deja terminar. Y el gobierno de Michelle Bachelet y cualquier gobierno que salga en la próxima elección va a ser legítimo con los votos que salga. Legítimo formalmente. Hay un problema de legitimidad simbólica y de profundidad de la democracia que yo creo que es grave. Porque... efectivamente, para hacer transformaciones sustantivas, y déjame decirte dos, antes de que empecemos con las preguntas cruzadas. Es súper complicado lo que estáis diciendo, porque porque cuando tú le restáis legitimidad a un gobierno que sale con el 50% de los votos porque el resto se abstuvo, como ocurre en la gran mayoría de las democracias, entonces está el germen súper antidemocrático. Cuando tenemos un Congreso que tiene menos de un 10% de aprobación, no, es el mismo tema, es que la gente no le está haciendo sentido a la política. Y cuando no le hace sentido a la política, que al final, ¿qué es la política? Es la pregunta por el bien común, es la pregunta por la sociedad conjunta de la que somos parte. Y si tienes una mayoría de gente que sencillamente decide, mediante no manifestar su opinión respecto de eso, tienes un problema democrático importante y negarlo. ¿Y la política? ¿La política?
Lo individual es político, profundamente. Por eso, las mujeres feministas nos enseñaron que lo personal es político. Déjate terminar este punto. La elección esta, el resultado de esta elección, ¿se puede interpretar de la manera en torno o sea, a la naturaleza y legitimidad del modelo? Evidentemente, el que gane la elección finalmente va a validar la tesis que tiene detrás de su programa. Y si eventualmente ganara Sebastián Piñera, tendría una mayoría relativa en torno a la gente que vote, pero legítima formal, respecto de lo que está que plantea en su programa. Todos quieren preguntar, Pato Fernández no ha preguntado, la Gloria, y Melanie también. Ya, Pato. No, yo creo que lo que dice Gabriel es una preocupación que el mismo Sebastián Piñera deberá tener. ¿Por qué? Porque si vota muy poca gente, en primer lugar, no tienes el compromiso ante las medidas que vayas tomando progresivamente durante tu mandato. O sea, es complejo. Y la abstención en Chile es muy alta. Sí, no es igual que en todas partes del mundo. Aumentó cuando lo hicieron voluntario en vez de... De acuerdo. De acuerdo. Y voto voluntario es lo que hay en Europa, no lo hay en los países de América Latina, y hay que ir viendo todas esas circunstancias. Se equivocaron. Pero está bien. Pero yo te quería preguntar lo siguiente. Todo esto que estamos hablando también arranca como de un diagnóstico del pasado y del país en el que estamos, que yo creo que es uno de los temas que deberíamos conversar como con mucha asiduidad para ver las medidas sobre qué mundo real las hacemos. Y te quería preguntar del 2011. Yo participé activamente, me interesó muchísimo, etcétera, pero con el tiempo uno va viendo que quizás lo que algunos, o como algunos amigos me han dicho, los que iban adelante de las marchas, no pensaban igual ni eran lo mismo que parece que algunos de los que iban atrás. ¿Cómo vas leyendo tú, con el paso del tiempo, y estando conociendo más como ampliamente la realidad política chilena, lo que sucedió ahí? Porque desmentirlo, que es yo creo, la gran aberración de cierto mundo concertacionista y de la derecha, o sea, hacer como que no existió, es una torpeza total, porque se van a encontrar en 2 minutos más con que eso es una realidad real y que va a volver a asomar de cualquier manera. Pero ¿cómo tú, y de ahí nació el Frente Amplio? Por eso mi pregunta es, ¿cómo lees tú eso que aconteció en ese entonces al cabo del tiempo? Te voy a responder en 2 dimensiones. Una, el 2011 no solo estudiantil. Sí, así es. La serie de movilizaciones que hubo en Chile que permitieron modificaciones importantes en las políticas públicas demostró una cosa que a mí me parece esencial, que cuando la gente se organiza en pos de una idea común, es posible cambiar la agenda pública. Es cambiar la agenda pública y cambiar las decisiones. Y te pongo el ejemplo de Magallanes. Nos querían subir el gas, que es parte de la economía, o sea, está en la columna vertebral de la economía regional. Nos querían subir el gas de un día para otro, el gobierno de Sebastián Piñera, en cerca de un 30%. Los magallánicos transversalmente se organizaron y dijeron no al alza del gas, y logramos mantener el precio del gas. Y eso ha sido tremendamente importante y discutido y defendido hoy día transversalmente por todos los magallánicos. Déjame ponerte otro ejemplo respecto a eso. Aquí se pusieron de acuerdo de Tiltil y les dejaron la basura igual. Bueno, pero ese es un problema de las autoridades que tienen. Pero déjame terminar la idea, Sergio. En una cuestión más específica, que me parece importante relevar, y después voy a ir al 2011 estudiantil. Cuando el año pasado, por X motivo, el Hospital Clínico de Magallanes dejó de tener un oncólogo, nos dijeron de que no habían condiciones, no había rentabilidad social para llevar un oncólogo a Magallanes. Y las madres y padres de los niños enfermos de cáncer se organizaron mediante una carta pública, lograron que la ministra de Salud, Carmen Castillo, vaya a la región de Magallanes y conseguir que se trajera a una oncóloga mexicana que hoy día atiende en pediatría, en oncología. Y eso fue producto de la organización de la sociedad civil. Yo creo que la organización de la sociedad civil, más allá de los límites institucionales, más allá de la participación institucional en votaciones o en cuestiones de esas características, es tremendamente valorable, y yo creo que el 2011 marca un quiebre en eso. ¿Qué querían esos movimientos? Ahora, ¿querían la satisfacción de una demanda puntual o querían cambiar el modelo? ¿Querían, digamos, que mejore la educación y que las deudas que estaban asfixiándolo se relajaran, o querían un cambio completo de la educación chilena, etcétera, y en las distintas áreas? ¿Cómo lo ves tú? Evidentemente una mezcla del uno y del otro, una mezcla del uno y del otro. Cuando tú tenías familias agobiadas porque estudiaron en la Universidad del Mar con CAE, y ese es el caso más extremo, pero en los casos intermedios hay muchísimos otros, que tenían una deuda de 30 millones de pesos y no alcanzaron ni siquiera a terminar su carrera, evidentemente esa gente buscaba un alivio a esa situación particular. Pero también entendía, y eso nosotros lo vivimos conversando en las tomas, por ejemplo, en la toma de la Universidad del Mar de Reñaca, también entendían de que había habido un modelo
que había permitido que esto sucediera y que muchos padres y además de los estudiantes nos lo decían así, ojalá que esta experiencia sirva para que nunca más vuelva a suceder algo como esto, que es algo que que pasó en la Universidad de Arcis, que podría estar pasando eventualmente en la Universidad Iberoamericana, y que evidentemente genera en la Universidad de la República en su momento, y que evidentemente es un problema gravísimo. Ahora, respecto de qué es lo que querían todos los estudiantes, no hay una única línea que dijera para allá vamos todos. Había un debate político y ese debate sigue estando, y yo creo que va en la línea de estas dos tesis que se enfrentan respecto de la corrección de los excesos o el cambio de la esencia. Y eso es algo que se tiene que debatir democráticamente en el espacio público como lo estamos haciendo acá. Yo sé que todos quieren preguntar, pero dice Giorgio Jackson hoy día en una entrevista en el Mercurio, dudo que la gente que nos apoya, al menos en un porcentaje importante, vaya a respaldar a Alejandro Guillé en segunda vuelta. ¿Qué opina Gabriel Boric? Está molesto Giorgio con el titular porque... Ahora, la frase la dice, digamos. La entrevista cuando tú la lees entera, lo que dice Giorgio es que hoy día adelantar el debate respecto a segunda vuelta, cuando tenemos posibilidades de nosotros pasar a segunda vuelta, es un dispararse en los pies absurdo por parte nuestra. Dice que algunos pueden tener un deseo inconsciente de perder la elección. Bueno, por adelantar el debate. Por adelantar ese debate. Entonces, más allá del titular, yo creo que el espíritu de la entrevista de Giorgio, que no solamente el espíritu que interpreto yo benevolentemente porque lo conozco, sino de lo que se desprende de la entrevista, es que hoy día tenemos que concentrarnos desde el Frente Amplio, antes que tratar de entablar negociaciones por petitorio con Guillé, en nosotros ser quienes pasemos a segunda vuelta. Y eso es un escenario que por primera vez en los últimos años está... Pero objetivamente, los votantes, quienes van a votar por Beatriz Sánchez en el 19 de noviembre, en caso de que Beatriz Sánchez no pase la segunda vuelta, ¿votarían por Alejandro Guillé? ¿Tú votarías por Alejandro Guillé? Pero la pregunta respecto de los votantes, yo no conozco a el, no sé, 1.800.000 personas que, no sé el número exacto que se necesita para pasar a segunda vuelta, pero que va a votar por Beatriz Sánchez. Y por lo tanto, yo no puedo decir si esa persona va a votar o no. Nosotros lo que tenemos que hacer es, nosotros estamos plenamente conscientes de que tenemos posibilidad de pasar a segunda vuelta. Y que es una posibilidad que no es fácil, que requerimos dar una mayor fuerza a nuestra campaña, por cierto. Yo me imagino que Mariana defiende lo mismo respecto a Carolina Boich. Entonces, es algo pero no es lo que muestran las encuestas. No solo la encuesta CADEM. No, la encuesta... O sea, José Antonio Casa acá la semana pasada también decía que iba a pasar a segunda vuelta. Uno puede entender que en términos de estrategia electoral, Gabriel, lo lógico es no pronunciarse porque es como darse por perdedor por anticipado. Eso es lo lógico. Pero también es cierto que frente a algo mismo que tú mismo has señalado en tus entrevistas, que finalmente el triunfo de Piñera sería un retroceso respecto a lo que incluso se viene construyendo el 2011 en adelante. No es posible o no es necesario más bien vislumbrar el escenario futuro, entonces poner al menos cuáles son los temas que a juicio de ustedes, independiente que no haya un preacuerdo, porque sería absurdo que hubiese un preacuerdo, cuáles son los temas que a ustedes les parece que son relevantes, donde sí efectivamente se podría instalar una conversación, porque en el fondo tenemos 30 días después, y en 30 días es muy difícil poder llegar a algún tipo de acuerdo, más aún plebiscitarlo como quisieran hacerlo ustedes. Y cuando se echan los programas a volar, digamos, y a que debatan públicamente los unos con otros, justamente lo que estamos diciendo. ¿Cuáles son nuestras ideas fuerzas? ¿Cuáles son una las asamblea prioridades constituyente, terminar con las FP, un seguro único de salud, descentralización efectiva. ¿Condonar el CAE? Y condonar el CAE, por cierto. La condonación del CAE. Empresas estratégicas. Puede haber una expropiación de empresas estratégicas como por ejemplo SQM. Ahora yo creo, sí, está en el programa, sí, y lo defiendo. Pero tampoco metamos tampoco metamos el cuco de que vamos a expropiarlo todo y queremos un Estado que controle absolutamente todo y desde ahí vamos a digitar el pensamiento de los niños chilenos. No estamos en esa para que A mí me alegra que hayas venido a este programa con el espíritu constructivo y mirar para adelante y encontrar cosas que uno puede avanzar. El tema de la Constitución, que es pilar central del programa que tienen ustedes. Muy bien. Nosotros tuvimos un intercambio de Twitter, me acuerdo, hace un tiempo atrás, sobre cómo se valida una nueva Constitución. Entonces yo te puse en el Twitter, yo estoy totalmente de acuerdo en que cambiemos la Constitución, siempre y cuando la valla que pasa al final sea de por lo menos 65% de la población y por lo menos del 70% de la población que concurre al plebiscito. Y tú me contestaste, no, 50% más uno. En esa época. No lo mismo. La pregunta hoy día. ¿Tú estás de acuerdo que
que el cambio constitucional tenga quórum, el cambio de la Constitución tenga un quórum alto. Yo creo que es importante que la Constitución sea producto y fruto de un acuerdo social lo más amplio posible. Sí, pero ahora no me la voy a jugar con un quórum específico, pero creo que es algo totalmente discutible. No me voy a casar con un número exacto. Pero me parece que es algo deseable de que sea con el mayor acuerdo posible. Ahora, más que cualquier escenario es mejor que el Consejo de Estado y que en un plebiscito trucho. A mí me gusta esa idea, Melny, que fíjate que si hubiera un acuerdo grande en torno a un quórum, que no, efectivamente, como dice Gabriel, no lo vamos a poner aquí, entremos a discutir además el mecanismo, poniendo como garantía que tiene que ser apoyado por una buena cantidad. A mí el mecanismo me da lo mismo, porque si la valla que tiene que pasar es suficientemente alta de consenso, lo van a tener que hacer bien. Mariana Elwin, que está yo quiero volver al programa, porque por favor. El programa, en el fondo, el programa consiste en cambiar el modelo, ¿no es cierto? Y gradualmente avanzar hacia allá. Pero eso, según lo dicho por Beatriz Sánchez, cuesta 13.000 millones de dólares al año. 13.400. 13.400. Lo dice como lo calculó. El tema es... No, sí dice como lo recauda. El tema... No, como lo calculó. Pero la verdad... 25.000. Pero la verdad es que da la impresión que... O sea, hay un tema completamente olvidado ahí, que tiene que ver con cómo generar inversión y cómo generar crecimiento económico. Porque... O sea, ¿cómo vas a financiar esto? ¿Solo con aumentar el impuesto a los súper ricos? Crea un nuevo segmento tributario en la renta también. En fin, yo creo que eso no da para financiar. Por lo tanto, el tema de la inversión, de la productividad, del desarrollo del país, del crecimiento económico, o sea, está completamente subvalorado. Si le fijan el impuesto a los súper ricos, ¿cómo hacen para que los súper ricos no se vayan del anual, país? No fijen residencia en otra parte. La pregunta que hace es muy interesante y requiere... es como repartir lo que hay, parece. Y requiere un poquito de paciencia para poder explicarla. Déjame ponerte los números primero. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Estamos proponiendo un aumento del gasto público en 13.400 millones de dólares, que significa pasar de un tamaño del fisco en el PIB de un 22% a un 27,5%, para que nos pongamos un estándar y no veamos en política es permanente, digamos. Es permanente, para que nos pongamos un estándar. El tamaño promedio de los países OCDE es del 34% del PIB. Nosotros estamos apuntando... Hay que comparar peras con peras y manzana con manzana. Peras con peras. Nosotros estamos apuntando a llegar a un 27,5%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que hay varios mecanismos y después me voy a referir al tema del crecimiento. Por un lado, las reformas tributarias que estamos proponiendo tendrían una recaudación esperada, que esto siempre hay que ajustarlo. Ya hemos visto el caso y tenemos que aprender de las experiencias de la actual reforma tributaria. Yo creo que eso es algo tremendamente importante para no cometer los mismos errores. Pero tendría una recaudación esperada del orden de los 13.500 millones de dólares, que tiene que ver con el impuesto a los súper ricos, pero también con algo que han propuesto varios economistas, que tiene que ver con la renta del cobre. Para que se hagan una idea, en los últimos 10 años hubo ganancias por sobre la renta económica del orden de los 120.000 millones de dólares en el cobre. Y este es un estudio que se publicó en CIPER hace un tiempo, y en donde lo que se propone es básicamente hacer un impuesto a la utilidad excesiva que no disminuya los incentivos respecto a política comparada, para que esa plata que se genera y que se está hoy día yendo del país se pueda redistribuir internamente. Ahora, la pregunta por el crecimiento es clave, porque efectivamente, si tú no creces, se te estanca la economía a nivel, y los que sufren siempre son los más pobres. Entonces, yo ahí creo que hay que hacer una cuestión en donde tenemos que pensar un poquito más de largo plazo, y que 4 años resulta poco para reformas de este calibre. Y creo que hay que avanzar en dos sentidos. Uno, una reforma sustantiva y de modernización del Estado, en donde incluya descentralización y fomento productivo en las regiones, incentivos para los pequeños emprendedores, que hoy día yo ampliaría sustantivamente, por ejemplo, el capital semilla, porque me parece de que hoy día los pequeños emprendedores la tienen muy difícil para poder realizar inversiones y efectivamente generar empleo y crecimiento. Pero en el fondo tú estás fortaleciendo, pero tú estás en el fondo focalizándote en los pequeños
y abandonando a los grandes, es decir, No, va a sustituir... no, al contrario, porque en el fondo, abandonándolo. pero tú los vas a ahuyentar, porque obviamente con... Es que, si Mariana, tú, Oye, los o sea, grandes la- se ahuyentan, Sí, siempre uno no hace lo que se le da la gana. Mariana, bueno, es pero- que ahí hay un chantaje. O sea, por algo ha habido menos inversión en Pero este lo gobierno. que tú me estás diciendo con eso es que no es posible a quienes hoy día el 1% más rico del país se lleva cerca del 30% de los ingresos del mismo. Y estamos hablando de Y- impuestos a personas. Y estamos hablando de impuestos a empresas. y estamos hablando y de al patrimonio. impuesto al patrimonio. Y tú me estás diciendo que ese 1% que se lleva cerca del 30% de las ganancias del país no lo podemos tocar. No, Y, sí se pueden tocar. nosotros lo que creemos es que efectivamente hay un problema con el que vamos a tener que lidiar, que es, puedes tocar, pero hay que consecuencias. es un chantaje antidemocrático por canales que no son democráticos, en donde los más ricos te dicen, si me tocas mi riqueza me voy y me voy con mis inversiones Pero- para afuera. sí. Y eso es algo Pero que... eso y- le, y oye, eso pero es le una pasó, realidad, le pasó en Francia. Y O sea, eso está pasando en hasta los Cataluña. futbolistas se fueron. Y eso... Está pasando en Cataluña. Entonces hay un tema ahí Pero- que es de pero- Pero eso quiere pragmatismo. decir que uno no puede poner Pero ahí hay reglas una a los cosa que es supuestos. importante, yo creo, Obvio porque que para hay que se enfrentar puede ese tocar. poder, Claro, perdona, claro. para hacerte una pregunta, ¿Cómo es? para enfrentar ese poder hay que generar mayoría. Hay que generar mayoría. Por Ese- Y aquí entramos en otro territorio que yo creo que es importante, porque, o sea, que no se puede hacer nada porque los ricos no lo soportan, es algo que neutraliza cualquier conversación política. Y es Pero- algo que es Estoy profundamente completamente democrático. Pero para hacerlo, Pero hay consecuencias. claro, pero entonces bueno, no- hay consecuencias, tienen pero que para, asumir las consecuencias. para Claro, hay que asumir las matizarlas, consecuencias. para matizarlas, para limarlas, para construir la manera en que esto pase de manera virtuosa, se tienen que generar mayoría. Y ahí va mi pregunta Esa. a ti. El Frente Amplio hasta aquí muchas veces ha demostrado ser más experto en encontrar enemigos que en encontrar amigos. En distinguir eso que le carga del prójimo y que lo vuelve distinto a él, que en encontrar eso en que lo acerca al prójimo y le genera mayores amistades. ¿Cuál es la estrategia para ir generando esa mayoría desde el punto de vista de ustedes? Porque eso que se llama la nueva mayoría ya sabemos que no es una mayoría, está decayendo, qué sé yo, se están desmembrando, el día de mañana no va a existir. Yo soy de los que cree que el Frente Amplio el día de mañana también se va a tener sus problemas internos y se va a desmembrar. Hay Yo un también. ánimo de empezar a generar conversaciones en torno a transformaciones como la que estás planteando. ¿Tú ves que se ha permeado, digamos, de ese sentimiento político esta generación que irrumpió el 2011 y que hoy día ya tiene una candidata con este nivel de votación? Yo tengo la convicción de que la política es el arte de conversar y ponerse de acuerdo entre gente que piensa diferente. Y de hecho el Frente Amplio es un ejercicio de esa misma práctica. Y uno siempre tiene que ir expandiendo las fronteras del diálogo que uno pueda tener. Ahora, dicho esto, a mí me interesa más conversar con la gente que hoy día está desencantada de la política o que nunca estuvo encantada y que ve la política con ajenidad y distancia, que con las cúpulas de la nueva mayoría, sean cuales sean. Desde, no sé, gente delincuentes como el alcalde de San Ramón o gente respetable como, no sé, Hay harta gente dando hay cuenta. mucha gente No respetable. encuentra, Como- no como la- encuentra, me- ¿cómo que no me- encuentra? como Carolina, por ejemplo, que me parece una persona tremendamente respetable. O el senador Carlos Montes, por ejemplo. Exacto. O sea, pero me parece mucho más interesante una conversación política con esta gente que hoy día ve con distancia la política, con los movimientos sociales, con lo que representa el movimiento No Más FP, con el colegio de profesores, que tener una discusión con las cúpulas de la nueva mayoría. Ahora, dentro de esos sectores también hay militantes de la nueva mayoría. Y nosotros con ellos tenemos que conversar, porque efectivamente, si queremos transformaciones sustantivas en Chile, tú requieres no solamente hablar con tus propios convencidos. Sí. El hablar con los convencidos es una condena al trotskismo. Y el trotskismo, yo creo que esta ultradivisión de la izquierda y como reducto, ir reduciéndose lo máximo posible hasta que tú estés tranquilo contigo mismo, es una tontera y eso no es política. Para eso está la iglesia. ¿Por qué le dice delincuente al alcalde de San Ramón? Bueno, está condenado, es un tipo que evidentemente tiene lazos con narcotraficantes que te lo reconocen en el Congreso al oído y que generó una mayoría en el Partido Socialista a partir de unas prácticas clientelistas que están bastante reproducidas además en la política. Y claro, yo no soy juez para tildar judicialmente mediante cosas juzgadas de delincuente, pero sí me parece que es una persona con prácticas delincuenciales que a estas alturas yo diría que nadie discutiría. Gabriel, yo estuve leyendo el programa, las 350 páginas. 346. 46. Bien. Sí, pero me llamó la atención de que en el Los fondo no son buenos por la cantidad de páginas. no, Por cierto, ojalá Sí, fuera por- lo menos... por las ideas. muchas de las cosas que se plantean ahí, por ejemplo, respecto a la ley a la prensa, digamos, donde hay una cierta amenaza velada, porque además esto se ha hecho en otros países, digamos.
respecto a la colectivización de la propiedad, propiciar la colectivización de la sociedad, algo que tú que eres una persona que lee, por lo que entiendo, hasta el propio Aristóteles ya se dio cuenta de los problemas de la propiedad colectiva en vez de la propiedad privada. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el referente que tienen ustedes como país? Porque, claro, lo fácil es caricaturizar y decir que ustedes son Venezuela o ustedes son Cuba, ¿cierto? Pero ¿cuál es el referente? ¿Cuál es el país que más hace? Yo sé que todos los países son distintos y que tenemos que crear una cosa propia en Chile, etcétera, pero ¿hacia dónde va? ¿Cuál es un país que a ti te deja, como quien dice, como un paradigma que te gustaría que fuéramos? O sea, yo creo que hay que tomar las buenas ideas vengan de donde vengan. Me gusta el sistema de negociación colectiva que existe en Uruguay. Me parece muy interesante, lo he estado discutiendo con Vlado, por ejemplo, ciertos aspectos del sistema de pensiones de Suecia. Me parece tremendamente interesante las cooperativas que hay en Aragón, en España. Me parece que las políticas de fomento a la cultura de Francia son algo que debiéramos replicar acá en Chile. Me parece que el desarrollo territorial y la descentralización del Estado argentino, independiente de los otros problemas que pueda tener el Estado argentino, yo lo veo en Tierra del Fuego, comparado a Tierra del Fuego. Déjame contarte una cosa. Tierra del Fuego es la tercera isla más grande del mundo y está dividida entre el lado chileno y el argentino. En el lado chileno viven 8.000 personas y en el lado argentino viven del orden de las 200.000 con un incentivo del Estado tremendo para el desarrollo de un sector aislado. Esos son aspectos destacables de cada país porque, como bien decían algunos de nuestros referentes, tenemos que buscar un camino propio. Claro, acá ni calco ni copia, creación nuestra. Pero te lo pregunto porque el trasfondo de todo el programa es finalmente la derrota del modelo neoliberal y al final de cuentas aparece como lo que tú también mencionaste al principio del programa, como que aquí hay que sacar de los negocios de un montón de las cosas de la vía pública, como quien dice. Entonces yo me pregunto, eso es muy parecido a no de la vía pública, no de la vía pública. La transacción de las soluciones públicas. O sea, bienvenidas sean las pymes y ojalá que podamos tener más emprendedores. ¿Por qué solo pymes? Porque acá no pueden haber grandes empresas. Yo creo que acá no puede estar Amazon. Pero ojalá esté Amazon. Y de hecho yo compro libros en Book. Ojalá que la pyme termine en Amazon, ¿no? Y no se termine siempre en pyme. Pero está ahí como buscando pelear sin permitirme responder. No. Déjame terminar la idea. A mí me parece que yo no quiero eliminar el mercado. Además sería de una no tontera, sino como ceguera, porque el mercado, la transacción entre seres humanos es deseable, digamos. Cuando tú tienes un bien y otro tiene otro y lo puedes intercambiar, bienvenido sea. Y lo que yo creo respecto de esto es que hay que eliminar el negocio respecto de aspectos que debieran ser derechos. A mí, yo no estoy de acuerdo con que hayan quienes estén enriqueciendo a costa, por ejemplo, de las pensiones de la mayoría de los chilenos. No estoy de acuerdo con que se enriquezcan en la educación. Y ahí me parece que... Y la venta de alimentos en los supermercados, por ejemplo. No es un eslogan. Pero porque lo que interesa, cuando tú hablas de salud y educación, tú no puedes poner el fin y el medio al mismo nivel. Lo que nos interesa es que la gente se sane. Lo que nos interesa es que la gente aprenda. ¿Cómo se hace eso? Eso es otra discusión. Y es una discusión. Pero Sergio, una discusión a mí también me impresiona. No digo que hay que borrarlo, pero me impresiona que alguien se enriquezca con el sufrimiento ajeno. Déjame terminar. Si el sector público ofrece una cierta educación a 100, y el sector privado puede ofrecerla a 80 de mejor calidad y ganando plata, tú dices, no, la prefiero a 100 del Estado de peor calidad. ¿Es así, Boric? No, pero... Sí, o sea, eso sí que... Deja que conteste, pues. Eso sí que es una caricatura. Como tú estás diciendo, yo quiero que todos los estudiantes vayan a colegios de peor calidad porque van a seguir mi ideología. No estoy diciendo eso. Yo creo profundamente en la diversidad educativa. Yo creo que tienen que haber colegios administrados por entidades. Lo primero creo que tenemos que fortalecer la educación pública y ahí yo creo que este gobierno se equivoca. Déjame terminar y te voy a explicar. Creo que tenemos que fortalecer la educación pública y creo que este gobierno cometió un profundo error
al comenzar por la ley de inclusión, que tiene principios bien inspirados, pero antes de fortalecer la educación pública que está tan alicaída. Lo dijimos al principio. Y está Revolución Democrática en el ministerio. Yo soy del movimiento autonomista y me hago cargo de las decisiones que hemos tomado. Nosotros no participamos en la nueva mayoría y me parece, y no lo hicimos justamente porque teníamos diferencias sustantivas y se las planteamos al ministro Izaguirre cuando era ministro de Educación respecto de la necesidad de fortalecer la educación pública como primera prioridad. Y después, porque muchos sectores de la nueva mayoría también están de acuerdo en eso. Jackson votó en contra ahora. Espérense que nos quedan 30 segundos para que pueda contestar. De educación pública. Hoy día sale en su entrevista. No, yo voté en contra de la comisión mixta, porque me parece que cuando voté en contra de la comisión mixta porque uno no respetaba uno de los acuerdos fundamentales que había en el mundo social respecto a la educación, que es cambiar el modelo de financiamiento. Si tú no cambias el modelo de financiamiento, que hoy día es mediante voucher, al final del día vas a seguir haciendo cambios cosméticos respecto a la educación pública. O sea, fue un cambio cosmético no cosmético. Yo creo que hay algunos aspectos que son interesantes y la desmunicipalización como concepto es algo con lo que yo estoy de acuerdo, pero sin un cambio en el financiamiento me parece que es absolutamente incompleto. Pero aprovechando de educación, antes que terminemos... nos vamos a la pausa. Pero tenemos una pausa y seguimos después. Pero sobre educación, una cuestión que a mí me parece fundamental, que se ha discutido poco en este gobierno y que yo creo que desde los movimientos sociales y desde el Frente Amplio hay que poner sobre la mesa, que es el cambio en el currículum. Hoy día se está enseñando mucho y se está enseñando mal. Y yo creo que una de las cuestiones que deberíamos, y una de las cosas que deberíamos hacer es primer año, bueno, qué alegría que estamos todos de acuerdo. Hagamos una cosa, vamos a la pausa y seguimos con Gabriel Boric haciendo un buen chileno acá en el 13, la pausa. Con Gabriel Boric en esta edición de Buen Chileno, casi terminando. 2 minutos para las 12, Gabriel. A ver, quedó pendiente el tema. Lo que te plantea Sergio Melnik. ¿Es mejor un colegio del Estado, por ser del Estado, que un colegio privado que entrega mejor calidad de educación a menor precio? No, yo creo que el problema no es del Estado, en este caso versus el privado. Yo creo que es necesario fortalecer la educación pública porque hoy día la educación pública ha estado tremendamente golpeada, no solamente hoy día, desde hace mucho tiempo. Y hoy día se están haciendo por primera vez en mucho tiempo esfuerzos por recuperarla. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en esa dirección con los movimientos sociales. Una cuestión que para nosotros es importante y que yo creo que este gobierno perdió de vista es que la mejor gobernabilidad es cuando se hace con los movimientos sociales. Por ejemplo, en el tema de carrera docente, con los generaron la locura de tener a los profesores en contra. Y eso lo generaron porque no hubo el diálogo suficiente con los profesores. A nosotros nos interesa recuperar la educación pública en conjunto con los actores fundamentales. Y por eso una cuestión que me parece importante, que no habla solamente de la institucionalidad, de las platas, de los fierros, como decían, sino también de qué es lo que se está enseñando y para qué estamos enseñando. Y en ese sentido, yo creo que algo que podríamos ponernos de acuerdo transversalmente, en conjunto con la gente que está en el aula, no solamente técnicos, sino gente que está en el aula respecto a una reforma sustantiva, ya sea de abrir o cambiar. ¿Estarías de acuerdo en liberar el currículum? Hay que discutirlo. Yo no soy un experto en la materia, me parece que los profesores saben mucho más de eso de lo que puedo decir yo, pero claramente estoy seguro de que hoy día estamos enseñando mucho y estamos enseñando mal. Y yo creo que hay que construir un gran acuerdo político, porque si no mejoramos la calidad de la educación que tenemos hoy día, vamos a seguir. Ese es un límite fundamental al desarrollo. Pero esa es la pregunta, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. No, pero pues, la calidad de la educación es lo que queremos mejorar. Pero no y es para claro todos. que es la calidad. Por eso, entonces y eso es producto de una conversación. Entonces la primera discusión es dónde queremos llegar, que es calidad no excluyente. La segunda pregunta es cómo construimos eso. Pero ustedes parten diciendo, yo lo voy a construir de esta manera y no sé si voy a llegar a al final. yo parto de que el objetivo es la calidad de la educación para todos. Oye, yo creo, y después me hago la pregunta, una vez que hice la discusión, ¿qué es lo que entiendo por calidad para el siglo XXI? Muy bien, ¿cómo lo logramos? Perdona que te interrumpa, Gloria, es que estamos terminando y me dicen que en Twitter José Antonio Cast ha comentado lo siguiente, que la presencia de Gabriel en el programa pero según Cast demuestra que Beatriz Sánchez no tiene liderazgo en el Frente Amplio, porque tú aceptas estar acá. No, que un absurdo, no voy a pelear con Cast, no me hace sentido. Yo estoy acá representando también a Beatriz Sánchez, representando las ideas que promueve Beatriz Sánchez, y estoy tremendamente orgulloso de la candidata que tenemos y estamos dando la pelea por pasar a segunda vuelta, porque además tenemos la convicción de que por un tema de a quienes podemos convocar, al entusiasmo que podemos generar, somos totalmente competitivos para ganarle a Sebastián Piñera, que significaría un tremendo retroceso para las mujeres en este país, para las minorías, para la diversidad sexual, para los inmigrantes que van a ser vistos como amenazas.
amenaza. Y por lo tanto creo que Beatriz es una tremenda candidata para ganar la elección presidencial, o sea, pasar a segunda vuelta y ganarle a Sebastián Piñera. Y en eso es lo que estamos... Muchas gracias, Gabriel Boric. Lo siento, muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros hoy día. Sergio Melnik, Francisco Covarrubias, Pato Fernández, Mariana Elwin, Gloria de la Fuente. El martes nos vemos a las 10:30 de la noche, después de las 13, con Marco Enríquez Ominami en Buen Chileno Presidencial. Que tengan un gran domingo. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. En Buen Chileno.